Hola amigos de la Perla Deportiva, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos, como siempre, en la cita de todos los lunes, abriendo semana. Hoy sí fue un lunes laboral. Estábamos acostumbrados a tener lunes festivos de forma continua. Hoy sí fue un lunes laboral, aunque ojo que el próximo lunes sí es festivo para los que de pronto les gusta saber cuándo es lunes festivo. Aquí estamos con la Perla Deportiva. Seguimos con los espacios reconociendo a los buenos periodistas de la ciudad, del departamento. Consideramos que Risaralda tiene muy buenos periodistas en la parte deportiva y por eso ya hace más de un mes largo hemos estado haciendo estos espacios reconociendo a los periodistas, a los compañeros, para que conozcamos un poquito más de sus vidas. Junior Sánchez, ¿qué más? ¿Cómo está? Bienvenido a la Perla Deportiva. Buenas noches. ¿Qué tal, Juli? Saludo para usted y para todos los televidentes a esta hora en la Perla Deportiva. Aquí estamos ya conectados, como siempre, los lunes a las 8 de la noche con la Perla Deportiva. Y usted, como siempre, con muy buenos invitados en la Perla Deportiva, Juli. Sí, señor, la verdad que muy buenos invitados y bueno, les voy a hablar de un periodista deportivo que lleva 20 años en los medios de comunicación. Ustedes van a decir cuando lo presente, uy, ¿por qué? Es un hombre joven, es un hombre muy juicioso, un gran periodista deportivo, la verdad, de esa nueva generación de los últimos que ha estado allí presente en la parte alta, por decirlo así. Mauricio Gómez Buriticá, es un gusto, hombre, tenerlo como invitado. La verdad que hace rato teníamos esta intención, ya nos había acompañado como panelista en otros programas, pero hoy como invitado, como protagonista, don Mauricio Gómez. Bienvenido, buenas noches. Juli, un abrazo grande, hombre, una feliz noche para usted, para Junior y por supuesto para todos los que están a esta hora conectados en la Perla Deportiva, todos los que están a través del Facebook. Me place mucho poder compartir con ustedes este rato y gracias por la invitación. Bueno, empiezo saludando. Nana Cardona dice buenas noches. Buenas noches, Julián. Buenas noches, Junior. Saludo también para Ya viene el gol. Luisito Pereira dice saludos, JJ. Jason Cardona, nuestro amigo de Tertulia Matecaña, Tribuna Matecaña. Gracias a él también por colaborarnos con toda esta producción para que el programa salga así de chévere, como ustedes ven la producción. Saludo también. Ya había saludado a Ya viene el gol, que dice excelente invitado. Bueno, Mauro, los que lo conocemos sabemos que es una persona que se la lleva muy bien con la gente. Cuéntenos esa relación con el oyente, con sus seguidores, Mauro. Pues es una fortuna. Yo creo que quien evalúa que uno tenga una buena relación con la gente es la misma gente, ¿cierto? Porque pues yo creo que uno siempre trabaja para hacer un buen trabajo. Lo que pasa es que nuestro trabajo, Juli, es un trabajo en el que a veces nos toca jugárnosla con el concepto, con la opinión, y no siempre la opinión le agrada a todo el mundo. Entonces, cuando uno emite un concepto y por ahí a alguien no le gusta, entonces ahí de pronto hay una disparidad de concepto y habrá gente a la que uno no le guste. Pero al margen, digamos, de esas posiciones periodísticas, yo creo que ante todo, pues uno tiene que tratar de ser respetuoso con la gente. Yo sí tengo esa teoría, Juli, de respeto para que me respeten y yo siempre lo hago con o sin micrófono y creo que podría ser, digamos, una de las razones por las cuales usted, digamos, está presentando el tema de esa manera. Sí, señor. Un saludo cordial para Edwin Andrés Arenas Franco, un gran seguidor del Deportivo Pereira. Dice saludos hoy desde Quinchía. Gran invitado, uno de los mejores periodistas, dice Edwin. También para Luisito Pereira dice, soy amigo del papá de Mauricio por el lado de la música y por el lado de la docencia. Emilio Antonio Valencia, Holguín, el gordo Emilio y el gran invitado Mauricio Gómez Boriticá. Y termina diciendo Edwin Arenas Franco, Mauro fue bien alumno, me imagino que quiere decir buen alumno de Pedro León Londoño. Ya obviamente estaremos hablando del maestro Pedro León Londoño, a quien, hombre, lastimosamente no le cuento, Mauricio, yo no pude compartir con él. La vida no me permitió compartir con él porque pues en ese momento yo estaba muy pequeñito, la verdad, Mauricio. Sí, yo creo que es una de las grandes fortunas que yo tuve y fue trabajar al lado de Pedro León Londoño Arizmendi. De pronto por ahí las nuevas generaciones no tienen mucha referencia de Pedro, pero pues hay muchos que sí. Usted hace parte de la nueva generación, Julián, y sabe quién es Pedro León Londoño. Mucha gente sabe quién es Pedro León Londoño. Y tuve la gran fortuna, es una bendición haber podido compartir con él, haberle aprendido.
Yo, a manera de anécdota, le cuento, a veces cuando se presentan situaciones en donde hay que entrar a tomar partido, yo a veces hago el ejercicio y digo, ¿qué pensaría ante esta situación Pedro León? No porque no tenga mi propio criterio, mi propio concepto, claro que lo tengo, pero él siempre fue un faro durante el tiempo que compartí con él en Caracol Radio, y aún estando él ausente, lamentablemente, para mí sigue siendo un faro, una persona muy culta, una persona que no solamente te hablaba de fútbol, sino que también te podía hablar de cualquier tema de cultura general, muy criterioso, como muy pocos y como hay pocos hoy en día, de modo que desde todo punto de vista le aprendí muchísimo a Pedro. Yo no sé si él me considerará a mí como un buen alumno, no sé, pero al menos yo sí puedo apreciarme decir que él fue uno de mis maestros y en materia del periodismo deportivo un gran maestro para mí. Seguramente que don Pedro León Londoño, que en paz descanse, desde el cielo lo debe considerar así como un buen alumno. Saludos al perrito enseguida que también nos acompaña Ya le iba a decir en la que si era, entrevista. que si era No, la no, 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 no. mascota. No, Tony está bien amaestrado para que hasta ahora esté calladito, la Mira, verdad. Juli, es que veo mucha gente conectada y muchos son amigos, muchos Ahora, son... Fernando Cárdenas, qué pena lo interrumpo. Fernando Cárdenas saluda. Un saludo para Fernando Cárdenas, un gran jugador. Risaraldense, no, iba a decir Risaraldense, pero él es prácticamente de acá, ¿no? Sí, él nació en Cartago, él es cartagüeño, pero un saludo para Fernando Cárdenas, de los grandes jugadores talentosos, de los más ricos técnicamente que ha tenido Deportivo Pereira en los últimos 12, 13 años. Fernando Cárdenas, que recuerdo muy bien, cumplió una gran campaña con Deportivo Pereira al lado de Fernando Uribe, ese equipo que dirigía el profe, creo que, no sé si era Quintabani, sí señor, el equipo del 2009. Esa gran El equipo del campaña 2009. del 2009, así de modo que para Es que Fernando un saludo muy especial. Vea que Fernando salió de la Copa Colombia. Yo siempre me acuerdo de la Copa Colombia, esos partidos, creo que jueves, miércoles por la noche, que jugaba Pereira por Copa Colombia. Ustedes no transmitían esos partidos, no, Mauro, pero me imagino que usted estaba allí en el estadio siempre igual, siguiendo la Copa. En Caracol no transmitíamos la Copa, solamente transmitíamos los partidos, pues en su momento de la liga y luego del torneo. Pero por supuesto, claro que iba al estadio a acompañar al equipo de Copa, y evidentemente de ahí, y muchos más no salieron de ahí, y espero que sigan saliendo de ahí. Lástima que ahora con todo este tema, Juli, se habla de la reanudación del fútbol colombiano en la primera categoría. Se dice que va a haber segunda división, pero realmente cosas concretas no hay. Aunque a decir verdad, tampoco hay mucha cosa concreta en torno a la primera división, así se hayan empezado ya a aplicar el tema de los protocolos. Total, ya tendremos también a Junior Sánchez para que también obviamente interactúe, haga sus preguntas a Mauricio Gómez. Mauricio, yo tengo el dato de que usted empezó en el 2000 en la radio. ¿Está bien ese dato? ¿O empezó antes? En la radio empecé antes, en la radio deportiva sí empecé en el 2000. Mi primera aparición en la radio, pues obviamente fue en la radio, sí, deportiva. Lo primero que yo hablé de deportes, lo hablé en un noticiero que me invitó Julio Fernando Hurtado, periodista del municipio de Dos Quebradas. Él dirigía el noticiero de Antena de los Andes y en pleno Mundial de Francia 98, yo tenía 16 años, él me invitó a su noticiero, a la sección de deportes, y ahí estuve hablando un minuto de lo que pasaba en el Campeonato Mundial. Fue mi primera aparición. Después llegué a Caracol. En Antena de los Andes, perdón, me dijo. Sí, fue en el noticiero Antena de los Andes. Fue un minuto que tuve ahí en Antena de los Andes, pero nunca lo olvido y le agradezco a Julio Fernando Hurtado por la oportunidad. Y ya después llegó a Caracol como invitado porque había estado en un seminario de periodismo juvenil en Medellín. Entonces, a través de Danilo Gómez Herrera, mi tío, periodista deportivo, me lleva a Caracol, pero el que me abre el micrófono en Caracol es José Alberto Giraldo Restrepo, y ahí estuve en Pase la Tarde con Caracol como año y medio más o menos, hasta que Pedro León, en una Copa Ciudad Pereira, la del 99, me dijo, venga para acá, y ahí me quedé un tiempito, ya empecé ahí ya el camino, el recorrido en el periodismo deportivo. Exacto, porque ahorita vamos a ver una foto que la he visto mucho en sus redes sociales, bueno, exactamente esta foto, Orlando Salazar Zapata, Mauricio Gómez y Danilo Gómez. Esto es del año 2000. Junior,
Seguramente, creo yo, Junior, que la mayoría hemos empezado por Copa, ¿no, Junior? Claro, Juli, todos hemos iniciado allí en la Copa Ciudad Pereira y vea cómo se ve jovencito. ¿Cuántos años tenía ahí Mauricio Gómez? No, pues es que yo era ahí un puberto. Seguro, yo ahí tenía 16 años. Yo estaba en el colegio todavía. Y justo fue, por esos días estaba jugando en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Esa foto es en la tribuna sur del estadio, porque había llovido muchísimo, como cosa rara en diciembre, y no se estaba jugando por esos días en el Mora Mora. Entonces, en esa Copa Ciudad Pereira estábamos, mire, el narrador fue Carlos Alfonso Riaño. No, perdón, el narrador era Jorge Andrés Agudelo. Y estaba Pedro León Londoño como director, Pacho Benítez, Danilo Gómez, Orlando Salazar y pues este servidor que estaba pues haciendo sus pinitos, y la voz comercial era Javier Arango Castaño. Me acuerdo muy bien de ese grupo. Eso fue en diciembre del 99, enero del año 2000. Es decir, hace 20 años, ese fue prácticamente, esa foto, muchachos, fue mi bautizo en el periodismo deportivo. Venga, Mauro, ¿esa chaqueta la guarda o qué la hizo la chaqueta? Sabe que yo he ido, no sé por qué, yo he ido desechando las camisetas, las chaquetas. Yo trabajé, bueno, mucho tiempo en Caracol, tuve camisetas, chaquetas, en RCN lo mismo, pero sabes que conservo muy poco, Junior, de eso. Ojo, las he ido botando, digamos, pero lo que yo sí hago es que obviamente recorto ahí los escudos y eso, para que mañana no vayan a ver por la calle de pronto algún habitante de calle con una camiseta de algún medio y que digan esa la votó Mauricio. Pero mira que conservo muy poco, Juli, no sé por qué. Pero yo creo que, pues, obviamente conservo la gratitud y los buenos recuerdos de los lugares en los que he estado periodísticamente hablando. Bueno, Mauro, retrocedamos un poquito el tiempo. Vamos a su niñez. ¿Desde qué momento le pasa por la cabeza a Mauricio Gómez Buritica de querer ser periodista, Mauro? Yo creo que desde muy niño, Juli, y es que en mi casa fuimos muy radiales toda la vida. Yo me crié escuchando radio. Yo me acuerdo que mi papá escuchaba por las tardes Montecristo y era muy de la radio deportiva, todo obviamente por la influencia de Danilo. Nosotros fuimos muy caracoleros, yo fui muy caracolero desde niño. Y yo creo que desde pelado siempre, yo jugué al fútbol en escuelas de formación, entonces digamos que siempre estaba la inquietud por querer jugar al fútbol, pero no de ser jugador profesional porque nunca me llamó la atención. Pero pues obviamente sí me gustaba el fútbol y me gustaron los medios desde muy pelado. Yo en el colegio estaba en la emisora estudiantil del INEM Felipe Pérez, de donde soy egresado. Entonces yo creo que por ahí, no sé, no sabría decirle el año, Juli, o la edad, pero sí desde muy niño supe que me gustaban los medios y pues gracias a la vida, digamos que pude hacer esa mezcla de periodismo y periodismo deportivo, que es lo que más me ha gustado. O sea que esa vena familiar también la heredó, porque o sea, la vena como artística, por decirlo así, su papá cantante, Danilo Gómez, su tío periodista, entonces usted también como que siguió esa misma generación. Sí, porque entre otras, mire, mi papá es licenciado en música, él es docente, ha sido docente toda su vida, pero es músico y canta y tiene sus temas musicales y ha grabado varios trabajos discográficos. Danilo, pues, es un gran periodista, es uno de mis grandes mentores. Tengo otro tío, Jorge William, también de los Gómez Herrera, que trabajó en radio, trabajó acá en emisoras musicales antes de radicarse en Estados Unidos, trabajó en Caracol en emisoras musicales. Entonces ese tema ha estado como muy ligado ahí, pero digamos que de esta nueva generación dentro de los Gómez Herrera fui yo como el que tomó la posta, por lo menos en materia periodística, Juli. Qué bueno, hombre, qué bueno eso. Junior, lo escucha Mauricio, lo escucha el mago _B, como aparece en Twitter. Sí. No sé. Twitter, Juli, mientras viene Junior, Twitter para mí fue mi cordón umbilical con Pereira durante los años que estuve por fuera. Porque evidentemente, pues, uno se va del país y pues uno que estaba acostumbrado a estar todos los días en el día a día, valga la redundancia, informativa, opinando,
conceptuando, entregando noticias y la gente a su vez escuchándolo y viéndolo a uno se desaparece, se va, como hice yo que me fui. Pues precisamente Twitter, a través de ese @almago_b, fue que yo pude mantener como una línea directa con Pereira, con esta región periodísticamente hablando, más que informando, porque no podía informar, porque no estaba de primera mano cercano a la información, Claro. sí opinando. Entonces ese arroba lo quiero mucho, lo quiero mucho. Sí, señor. La verdad que Twitter es una excelente red social. John Arquímedes Sánchez, también los saludamos. Buenas noches para el dúo JS y para Mauricio el Mago. Dicen Ana Cardona, queda lo mejor, el buen nombre y excelente trabajo por donde pasa Mauricio. Andrés Olaya, también gracias por estar conectados de los Estados Unidos. Dice Julián, buenas noches, excelente invitado. Y Daniel Gallón y Sassi, muchos hinchas del Deportivo Pereira. Este es de Twitter y se vino para Facebook. Muy bien que se venga para Facebook para seguir el espacio. Un saludo para Daniel. Bueno, Mauricio, entonces cuando está, digamos, ese debut en la Copa Ciudad Pereira con Caracol, de ahí ¿qué? O sea, se acaba la Copa en diciembre, ¿qué pasa en enero? Se acaba la Copa y en enero me llama Diego Salazar, como ese año ascendió el Pereira, fue el año del ascenso, el 2000. Me llama Diego Salazar. Yo estuve ese año 2000, perdón, todo ese año 2000 se acabó la Copa. Yo estuve ese año 2000 con las transmisiones, con el combo deportivo de Caracol. Solamente estaban las transmisiones de local y yo acompañaba a Orlando Salazar en el camerino visitante. Eventualmente estuve en los programas cuando Pacho Benítez iba para alguna vuelta de la Juventud o vuelta a Colombia, entonces yo iba a los programas y pues Pedro me asignaba a mí algunas funciones, pero para ese año siguiente, cuando asciende el Pereira, Diego Salazar me llama, que regresaba a Pereira a armar un grupo periodístico en RCN Antena 2, y yo me voy a trabajar con él. Trabajé con él 3 años y medio, hasta el mediados del año 2004. Ya en ese momento yo era editor de deportes del diario de Lutún, y ahí estoy cesante 6 meses de radio, y es cuando vuelve a llamarme Pedro para que vuelva a Caracol, ya digamos como con unas condiciones salariales diferentes, mucho más cómodas para mí, y ahí me quedé durante exactamente 9 años, mi estimado Julio. Se me fue muy lejos, se me fue muy lejos. Wilson Bedoya, Joan Bernal, sí, Bernal. Entonces usted estuvo Antena de los Andes, voy a hacer como el recuento: Antena de los Andes, Caracol Radio, RCN, nuevamente Caracol, Telecafé, el Diario de Lotún, y también estuvo en Radio Argentina. ¿Me falta por ahí algún medio de pronto? Pues en Radio de Argentina, digo, ¿no? Sí, a ver, lo de Antena de los Andes fue un minuto. No considero que trabajé en Antena de los Andes, pero pues sí, obviamente tuve esa gran oportunidad ahí de estar ese minutico al aire. En ese resumen, oiga, esa es una buena anécdota, Mauricio, la verdad. Un minuto en una emisora y solamente un minuto. Yo me acuerdo que Julio Fernando Hurtado, el director, hermano, ustedes vieron la cara de puberto que tenía yo ahí en esa foto de Copa Ciudad Pereira. Pues entonces eso del Mundial fue un año atrás, fue en el 98. Claro, yo llego porque mi papá habla con Julio Fernando y le dice, ve, mira, es que mi hijo le gusta, él vive muy enterado, bla, 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 bla. Entonces él me dice, bueno, dígale que venga. Entonces cuando él me presenta al aire me dice, Mauricio Gómez y los deportes, un minutico. Me acuerdo que dijo así en ese tono, un minutico. Ya de entrada me condicionó, un minuto. Entonces yo entré. Ah, o sea, que usted no sabía que iba a estar solo un minuto. No, yo sabía que iba a dar los deportes, iba a hablar del Mundial en los deportes, sí, pero yo no sabía pues realmente si eran 5, 10, 15, claro, un minuto. Porque es que es muy difícil, Mauro, preparar, o sea, como una información resumir en un minuto, eso, resumir. ¿Sabe cuál fue la noticia más importante que di ahí? Que lo recuerdo yo mucho. El gol de Leblanc, de Laurent Blanc, el central francés, en el partido con Paraguay, que fue el único, entre otras, la única anotación de gol de oro en la historia de los mundiales. Ese partido, recuerdo que Paraguay jugó un gran partido, Chilaver fue figura, y lo estaban prolongando hasta los penales. Estaba sufriendo Francia, que era el local, y en el tiempo extra, en el gol de oro, es decir, el que hacía el gol ganaba a lo barrial, Laurent Blanc. Último gol gana, sí. Marcó gol de cabeza, y esa fue la noticia que yo di ahí en Antena de los Andes. Entonces fue ese minuto ahí, lo de Caracol, lo de RCN Antena 2, luego lo de Caracol, el diario de Lutún, donde estuve 7 años, en Caracol estuve 9 años, cuando salí del diario estaba en Caracol y complementé con televisión, ahí le faltó un medio, Juli, que fue 1A Televisión, donde... sí, hombre, ¿cómo es? Uy, que me excuse don Arpidio, hombre, también trabajé allí, no sé cómo me pasó, sí señor.
y hacía pues de todo, lo de Innova Televisión, y bueno, presentaba el noticiero de UNE, ya después obviamente llegué a Telecafé, estuve en Telecafé un año, a todo el 2012, y ya después, obviamente pues me mantenía en Caracol, y un año después es que me voy para Argentina. Bueno, Mauro, muy pequeñito, muy jovencito en Caracol. Pacho Benítez, ¿qué le decía Pacho Benítez, hombre? Que pues siempre ha sido una persona polémica, hablando un poquito fuerte, pero muy, muy profesional y pues de mucho recorrido. ¿Qué le decía Pacho? Pacho, yo tengo una fortuna también de haber trabajado con Pacho, porque la gente se queda con el Pacho polémico, por ahí a la gente no le gusta muchas cosas de las cosas que dice Pacho, pero yo con Pacho considero que forjé mi carácter frente a un micrófono, porque fueron muchas las discusiones y muchos los programas en los que nosotros no coincidíamos en concepto, y él defendía su concepto muy a su estilo y yo aprendí a defender mi concepto muy a mi estilo, y considero que sin duda alguna aprendí a forjar mi carácter como periodista a su lado, de modo que yo lo considero como un gran aprendizaje, además porque Pacho tiene una particularidad, y es que Pacho tiene alma de reportero. Yo creo que uno de los grandes reporteros, no de la región, sino del país, se llama Francisco José Benítez Villegas, Pacho Benítez. Entonces, siempre con todos con los que trabajé y he trabajado, a todos les aprendo. Y con Pacho aprendí. Y ojo, otro detalle, Juli. Yo tengo que decir que Pacho conmigo se portó muy bien. La gente pensará que por ahí a veces cuando peleábamos entre comillas al aire, era que vivíamos como perros y gatos. No, nosotros a veces Sí. no coincidíamos en el concepto, se acababa el programa y chao, de una tenemos que hablar porque, bueno, ¿qué entrevistas tiene? Yo tenía que coordinar con él qué entrevistas teníamos para hacer los informes nacionales y el material que él muchas veces necesitaba para sus informes. Entonces fue un proceso también bonito con Pacho. Lo entiendo porque pues también tuve esa bendición, ese privilegio de trabajar en Caracol también, con Pacho, y me pasó lo mismo. También digamos que no tengo nada por qué quejarme, se portó siempre muy bien conmigo y uno le aprende. También tuvimos discusiones al aire, ¿no? Fue un poquito fuertes, pero lo que usted dice, se acaba el programa, cerramos la puerta, tomemos algo, café, gaseosa, no sé, o sea, se quedaba dentro de la emisora, de la cabina, y eso era algo importante. No sé si Junior de pronto ya esté. Junior. ¿Qué le pasó a Junior, hombre? ¿La conexión o Claro que qué? sí, Juli, miremos Ay, sí. no, problemas con el internet. O sea, que pago el mismo internet de Diego Salazar. Cortado totalmente, oiga. ¿Cómo me escuchan ahí? Le escuchamos bien, Junior. Oiga, no, qué bueno tener hombre a Mauricio como Politica, que algo muy interesante. Como lo contaba él, inició con un minuto en Antena Los Andes, luego en Caracol, en RCN, en grandes cadenas de Colombia, como lo es RCN y Caracol, pero no se quedó ahí. Se quiso ir a estudiar a Argentina. Cuéntanos un poco cómo toma esa decisión, Mauro, de irse a Argentina solo, porque se fue solo, digámoslo así, de pronto aventurar un poco para conseguir más logros educativos, Mauro. Sí, Junior, pues muchos dicen que fue una locura. Yo ahora viendo la situación con cabeza fría, analizándola con cabeza fría, fue una locura, pero fue una gran apuesta en mi vida, porque yo creo que en Argentina pasé, en cuanto a mi experiencia de vida, la experiencia más bonita, más bonita. Yo sentía que me estaba estancando. Yo ya llevaba 9 años en Caracol y yo quería progresar más al interior de la empresa, y vi que las condiciones no estaban para ello. Y yo tenía una asignatura pendiente conmigo mismo, que era terminar mi formación académica, pero yo quería hacer algo importante para mí, no para nadie más, sino para mí. Y empecé a buscar lo que yo quería académicamente hablando, y todo me conducía a Argentina. Y yo dije, bueno, si esto me está llevando, si el Google Maps me está llevando a Argentina, pues me voy para Argentina. Dejé todo, digamos, de alguna manera. Me fui para Argentina y estuve 5 años allá, viviendo una experiencia maravillosa. Y aquí concateno con el complemento a la respuesta de Juli. En Argentina yo hice parte de un programa radial que lo tuvimos en 2 emisoras, en 2 radios allá. W Radio es una de ellas, y la otra Radio Sónica, un programa que llamamos Por las Bandas, con 2 amigos argentinos, con Eduardo Pérez Gutiérrez y Lautaro Santos Gadea, 2 grandes amigos a quienes aprecio muchísimo.
y ahí digamos que también tuve la oportunidad de hacer radio, pero obviamente mi propósito cuando me fui para Argentina no era hacer radio ni trabajar en periodismo, mi propósito era estudiar y vivir y trabajar de algo para poder vivir en Argentina y pagar mis estudios. Total, salió de la zona de confort. Eso muy pocas veces, o mucha gente le teme a eso. Y yo lo entiendo, Mauro. Saludo también para Nadir Rocha Martínez, el profe Nadir Rocha, Profe, que también da su saludo en este espacio de la Perla Deportiva. Y Giovanni, sí señor, y Giovanni Pérez dice excelente like, gracias a todos nuestros periodistas deportivos de la región, gran pilar de nuestro Deportivo Pereira, un abrazo Giovanni, gracias por estar conectado. Le quería, sí, bien pueda, Mauro. Hacerle un reconocimiento al profe Nadir. Venga, Mauro. Ahora, Junior, todos hablamos del título del Pereira, los 2 títulos del año pasado que son muy importantes y el ascenso, pero también hay que contar que hace 20 años, porque van a ser 20 años, hubo otra generación que también le dio un título al Pereira y que también consiguió un ascenso y el profe Nadir pues hizo parte de ese proceso, un proceso que era liderado por el profe Walter Aristizábal. Sí, Junior. Vale la pena contar, porque no fue fácil la estadía en Argentina, 5 años. Cuéntenos, ¿qué tuvo que pasar usted por en Argentina, Mauro? Pues hombre, por fortuna digamos que yo no viví grandes afugias, pero pues evidentemente pues estaba solo, en principio estaba solo, vivir en una cultura totalmente distinta, lo más parecido a nosotros era el español, porque realmente es una cultura totalmente distinta. O sea, lo que pasa es que me tocó trabajar muy duro, yo trabajaba de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y a las 6 de la tarde me iba corriendo para la universidad porque a las 6:30 tenía clase. Entonces esa era una hita y la clase era hasta, yo recibía clases hasta las 9:30, 10 de la noche, a veces tenía clases hasta las 10:30, entonces siempre fue un tema pues de mucha disciplina y de mucho desgaste. ¿Cómo será que a mí se me bajaron las defensas? Y en el 2000, no preciso el año, quizás pudo haber sido 2017, 2017, a mí me dio lo que la gente comúnmente conoce como culebrilla, un herpes zóster en el cuerpo, a uno se le bajan las defensas y se le reactiva ese virus, y me dio culebrilla. Por fortuna en ese entonces ya estaba mi novia conmigo allá en Argentina y me cuidó, pero fue una situación muy compleja, yo nunca me había visto tan enfermo, pero fue fruto de eso, yo creo que del desgaste, pero fue trabajar, yo trabajé en comercio, Junior, yo vendía en un local comercial, vendía maletas, maletines, mochilas, comencé como vendedor y terminé administrando un local muy lindo ahí en el centro de Buenos Aires, y con eso logré vivir y con eso logré obviamente pagar mis estudios y pues darme mis buenos paseitos también, ¿por qué no en diferentes partes? Destacable eso, Junior. Usted está cómodo en Pereira, está trabajando, está haciendo lo que le gusta y querer ir más allá, irse para otro país, como usted decía, solo, dejar de hacer lo que le gusta, dejar de estar en la radio, dejar de sonar, dejar de presentar en televisión, dejar de escribir, porque Mauro tiene esas cualidades de que en los 3 es un gran periodista. Entonces, la verdad que eso es muy pues, reconocible, muy destacable. Claro que sí. Mauro, cuando usted estaba en Argentina, ¿recibió de pronto propuestas acá de Caracol o algo? Véngase para acá, que acá le damos esto, o recibió el apoyo de que siguiera estudiando allá? Pues el apoyo era un apoyo moral, porque Sí. obviamente claro. igual la familia siempre estuvo ahí, o sea, mis padres siempre estuvieron ahí por si necesitaba algo, siempre estaban ahí pendientes, eso es una realidad, pero obviamente yo me fui por cuenta propia y me tocaba defenderme. Laboralmente, no, oficialmente no, siempre por ahí se habló de algunas posibilidades cuando regresara, pero siempre se me decía en una opción que tenía por ahí, me decía, nos conviene y nos sirve más en este momento, terminando usted de formarse académicamente y cuando regrese vamos a tener más herramientas. Y bueno, obviamente esto ha cambiado mucho, el vaivén de las circunstancias. Sí tuve una posibilidad en Argentina porque abrieron una vacante para la parte de producción de ESPN y
En ese entonces yo estaba haciendo el terciario, que es una especie de tecnología acá. Yo soy licenciado en periodismo de la Universidad del Museo Social Argentino y soy periodista deportivo de la Escuela del Círculo de Periodistas Deportivos de Buenos Aires, de donde se ha egresado una cantidad de periodistas, Fernando Niembro, Miguel Simón, Enrique Sacco, bueno, mucha gente del periodismo argentino. Y entonces a la escuela pues consultaron porque necesitaban un practicante para la parte de producción de ESPN y pidieron una terna y realmente en la escuela no quisieron dar terna y simplemente me llamaron y me dijeron, no necesitamos dar terna, usted es la persona. Yo creo que estaba todo dado, digamos, para entrar a ESPN en esa parte de producción, pero el tema es que el horario no me cuadraba para el estudio y para mi trabajo, entonces no me compensaba lo que me iba a ganar como pasante, digamos, en el canal, a lo que yo me estaba ganando en mi trabajo como comercio, y pues como mi propósito era estudiar y no ir a trabajar, aunque pues sí, se daba muy bien recibido era, pero mi propósito y mi objetivo era el estudio, entonces digamos que esa parte no se dio, pero fue una posibilidad en el camino que se pudo haber presentado. Es una realidad de los medios, pronto parece increíble, pero es la verdad. En otro trabajo hasta pueden ser mejores los ingresos de los medios. Los medios es más como esa pasión, ese gusto. Mauro, entonces, como por dar un orden, en Antena 2 viene siendo como la primera gran experiencia que usted tiene como periodista deportivo. La primera gran es que todas fueron grandes experiencias, Juli. No, pero cuando digo, sí, cuando digo, exactamente, pero cuando digo cuando digo gran experiencia me refiero como ya como tal, o sea, algo diario, todos los días, programa radial, transmisiones, prácticas, ¿no? Sí, para mí gran experiencia son todas, Juli, ya le decía, lo de Antena Los Andes de Minuto fue una gran experiencia. Con Caracol en esa Copa Ciudad Pereira del 99-2000, Pedro a mí no me dijo que me iba a dar cambio, simplemente yo llegué a la transmisión y yo iba a acompañar a Danilo al camerino y Pedro me dice al aire, le da cambio a la voz comercial, le dice a Javier Arango Castaño, no sé, algo así como, bueno, comerciales Javier, y cuando regresemos, Mauricio nos entrega la nómina de no me acuerdo qué equipo era, entonces para mí fue una sorpresa, entonces esa fue Sí. una gran experiencia. Pero evidentemente el trabajo en Antena 2. A propósito de esta foto que estamos aquí viendo, Mauro, ¿la alcanza a ver? Sí, la veo. Esa foto, yo estaba con Caracol y Jorge Eduardo Hurtado era el que hacía el camerino para Antena 2. Jorge Eduardo Hurtado, hoy director de deportes de la cadena básica de RCN, él ahí estaba haciendo el trabajo de reportería en el camerino del Pereira para Antena 2 y yo hacía el trabajo de reportería para Caracol. Esa foto más o menos, Juli, debe ser del año 2006 más o menos, 2006, 2007, por ahí, es esa fotografía. Entonces le decía a Juli que en Antena 2, en el año 2002, o quizás 2001, comenté por primera vez, fui comentarista central de un partido, como visitante en el estadio Guillermo Plaza Salcid de Neiva. Me acuerdo que ese día jugaba el Pereira con el Atlético Huila. Si el Pereira ganaba, se metía al cuadrangular final. Eso fue en el 2000, creo que fue en el 2002, si no estoy mal, 2001, 2002. 2002. Perdió el Pereira 1-0, creo que ganó ese día el Atlético Huila con gol de la Cachaza Hernández. Nos vinimos aburridos porque el equipo no se clasificó, pero yo venía feliz porque había comentado claro. mi central, aparte porque me fue muy bien. El narrador fue Edgar Humberto López Rodríguez ese día. Señor. Don Edgar, ¿y quiénes más conformaban ese grupo allí o sea, mejor dicho, quiénes viajaron a Neiva con ustedes, Mauro? A Neiva viajamos, Edgar López como narrador, Diego Fernando Holguín y Alberto Duque Gómez, que en paz descanse, los dos como reporteros, y Mauricio Gómez Buritica como comentarista central. Y creo que con nosotros viajó, si no estoy mal, la voz comercial de ese año, que era Norbey Gutiérrez. Porque en Pereira se quedó Diego Salazar, él no viajaba a los partidos de visitante, entonces ya a partir de ahí, cada vez que nosotros transmitíamos como visitante, Diego me daba a mí la oportunidad de ser en los partidos de visitante el comentarista central. Entonces ese día fuimos nosotros los que estuvimos en la transmisión. Mucho nerviosismo, o usted dijo, esta es mi oportunidad y tengo que aprovecharla y sacarla al estadio. Pues aspiro a que no suene mal lo que voy a decir, pero ese día yo, desde Juli, uno a veces sabe cómo le va a ir en ocasiones.
La gente cree que transmitir un partido de fútbol es abrir un micrófono y hablar, y realmente yo particularmente le pongo toda una mística, porque para mí es un ritual especial. Desde que uno prepara la transmisión, uno analiza el rival, qué tiene, cómo juega, las novedades del equipo al que uno le transmite, en este caso el Deportivo Pereira. Yo trato, la verdad, de leer un poco del tema de los conceptos técnico-tácticos, los conceptos defensivos, los conceptos defensivos. Entonces trato como de refrescar un poco de conceptos antes de las transmisiones. Entonces, desde que yo llegué ese día a Neiva, yo sentía que me iba a ir bien. Desde el almuerzo llegué con una confianza, pero también ha habido, Juli, partidos que desde que uno llega uno como que no se siente cómodo y terminan siendo unas transmisiones un desastre, la verdad. Y me sigue pasando muchas veces. Uno hace la autoevaluación y a veces uno dice, uy, qué desastre esta transmisión. Yo vengo, por ejemplo, de 2 transmisiones a mi criterio muy buenas, de las que estamos haciendo con el grupo periodístico de Marino Sánchez en Radio Reloj, de los partidos del fútbol europeo. Y las últimas 2 transmisiones para mí han sido muy buenas en mi balance, pero las primeras para mí fueron desastrosas. Entonces uno hace esa evaluación, pero ese día particularmente en Neiva, en el 2002, en mi primer partido como comentarista central, desde un principio yo sentí como una confianza y evidentemente me fue bien, así que ese día no hubo mucho nerviosismo que digamos. Junior. Mauro, usted de los periodistas que repite, vuelve a sus secciones completas, a qué error tuvo. ¿Le salió esto? Mire, Junior, una cosa. ¿Cómo le parece que yo trato de hacerlo cuando yo siento que más mal me fue? Cuando yo siento que me fue mal, voy a buscar la grabación y trato de escucharla toda para reafirmar que no me fue bien y mirar en qué fue lo que fallé. Cuando yo en la evaluación siento que me fue bien, por lo general no la escucho. Pero son muchas las que escucho, por consiguiente, pues hay muchas transmisiones en las que yo siento que no me va bien, pero sí, evidentemente, cuando yo siento que las cosas no me funcionaron bien, yo trato de volver a auscultar en la grabación, a ver dónde fue que me equivoqué, por qué me equivoqué, o las famosas muletillas, y a veces digo, estoy repitiendo mucho esta expresión, tengo que cambiarla, entonces por ahí la anoto, ya sé que no la puedo decir, pero sí trato de hacer ese ejercicio, Junior. A propósito del comentario, ¿quién era como un referente? ¿O usted practicaba, usted decía, bueno, yo quiero hacer mi comentario de esta forma, especializar mi análisis de esta forma? ¿Cómo se fue dando como eso, Mauro? Yo creo que eso es innato, Juli, eso es innato, pero tampoco voy a decir que Mauricio Gómez Buritica es un producto propio. Yo creo que todos, absolutamente todos, tenemos un poquito del uno, tenemos otro poquito del otro. Pues yo creo que sería muy pretencioso de mi parte pues decir que yo tengo X condiciones de, no sé, de Hernán Peláez, o X condiciones de Iván Mejía, o X condiciones de Pedro León Londoño, de mi tío Danilo. No, yo creo que uno inconscientemente, a los que uno va escuchando como referentes, uno les va sacando cositas y uno, sin querer de tanto escucharlos, termina adoptando ciertas actitudes frente al micrófono, cierta terminología, pero uno sí va forjando su propio estilo. Yo creo que uno de los principales objetivos del periodista es forjar su propio estilo, que cuando escuchen a una persona digan, ese es Pepito Pérez, ese es Mauricio Gómez. De modo que, pues, yo creo que tuve espejos, sí. Para mí un espejo siempre ha sido Danilo Gómez Herrera, mi tío. Hay mucha gente que dice que yo hablo muy parecido a Danilo. Yo creo que pues ahí el tema de los genes cuenta un poco también, pero él para mí es un gran referente para mí. Pedro León Londoño Arismendi, sin duda alguna, es un gran referente para mí y lo sigue siendo aún no estando. Yo tengo muchas grabaciones con Pedro, grabaciones de Copa América. Nosotros transmitimos la Copa América del 2007, que fue la de Venezuela, y grabaciones del fútbol colombiano, y yo muchas veces incluso las escucho y a veces siento la evolución que he tenido de esa época a hoy. Pero a veces también escuchando esas grabaciones digo, hombre, mira, me gustó ese tono, me gustó esa manera de expresarme, y ahora no lo hago. Entonces, esto es un crecimiento constante, Junior y Juli, esto es un crecimiento constante y falta mucho por aprender y mucho por recorrer, pero evidentemente uno tiene sus referentes. Junior. Claro que sí, bueno, Mauro, usted, sí, usted es un hombre que escucha mucha radio, desde por la mañana se levanta y es el radio, escuchando programas deportivos, buscando noticias.
¿O cómo se caracteriza Mauricio Gómez? No, yo he sido de radio toda la vida, yo prendo el radio, de hecho, yo vivo con mi novia y ella dice que la grabadora es la chismosa, entonces yo prendo la grabadora y ella dice, ya prendió la chismosa. Yo la radio, pues es que, no, yo he sido de radio toda la vida, yo escucho radio, pero soy poco de televisión, ¿sabe? Y aquí voy a confesar algo, yo no creo que sea pecado, muchos de pronto lo verán como pecado, yo no veo mucho fútbol, no veo mucho fútbol. Veía mucho fútbol antes. Cuando me fui para Argentina, me desligué mucho del fútbol colombiano y me impregné mucho más del fútbol argentino. Pero aún así, no veía mucho fútbol y le perdí mucho la huella al fútbol europeo. Obviamente, pues uno pues conoce lo más importante y uno periodísticamente pues está enterado absolutamente de todo, por la radio y por el Twitter, por ejemplo, porque yo soy muy tuitero y ahí me doy cuenta absolutamente de todo. Pero no soy de ver mucho fútbol, pero sí de escuchar mucha radio, mucha radio. A mí se me dañó el radio digital de esos radios Sony bonitos que había la otra vez con los botoncitos, se me dañó en enero. No, se me dañó el año pasado. Ya no se consiguen. No, pues ¿cómo le parece que lo busqué Junior en internet y lo hay? Más de $1 millón. $1.500.000 me valía ese radio. Yo, uy, no, es una reliquia, sí. Pero soy más de radio, Junior, escucho mucho radio, mucho radio. Me siento Mauro, identificado, sí. $1.500.000 le vendo A ver. 1.500.000. Ese es el que, ese es el que me dañó. Y el digital. Uno por sí, el digital. Claro. Pero lo conseguiré. Voy a ver si de pronto en algún viajecito me lo consigo o alguien que viaje y pueda traerlo o algo, porque es una buena herramienta. Ya hablamos de la experiencia con Pacho Benítez, de la experiencia con Pedro León Londoño. Ahora le quiero preguntar por ese trabajo con Diego Alberto Salazar, otro de los referentes. ¿Cómo le fue? ¿Cómo fue esa etapa con Diego? Con Diego también aprendí mucho y a Diego le aprendí el tema de la producción. Los programas de Diego Salazar se caracterizan por dos cosas. Primero, porque tiene una muy buena producción, buenos invitados, habitualmente tiene contactos periodísticos como invitados para sacarlos al aire en entrevistas. Eso se lo aprendí a él. Y segundo, la otra característica de Diego es que él hace un show. Los programas de Diego son shows. No es mucho mi estilo, ¿saben? No es mucho mi estilo porque yo siempre he sido más serio, más recatado. Sin embargo, he cambiado mucho, me he salido un poquito más del molde en el último tiempo. La radio evidentemente es un show y más el periodismo deportivo. Entonces, digamos, me he movido un poquito más en ese ambiente. Pero con Diego fue una experiencia muy bonita, fueron 3 años y medio. Pues, ¿qué más puedo decir, hombre, Juli Junior, cuando él me dio la oportunidad de ser comentarista central en los partidos del Pereira, en los partidos de visitantes? Ya eso para mí es un gran regalo y a él le agradezco muchísimo también, por supuesto, por la gran oportunidad que me dio. Venga, 3 años y medio, ¿no peleó con él en esos 3 años y medio? No, mira que con él siempre tuve una buena relación. No somos amigos, porque no somos amigos, pero la vamos bien. Yo creo que yo a él lo respeto mucho por su trayectoria. Y yo creo que él de alguna manera, creo yo, me respeta mucho por lo que he aprendido y por mi forma de ser. Yo cuando terminé de trabajar con él le dije, Diego, no voy más, le agradezco mucho. Y yo creo que salí bien, porque no todo el mundo que trabaja con Diego ha salido como en términos de amistad con él. Yo salí bien. Es difícil. Sí, pero no, la voy bien con él, o sea, es una relación de respeto, yo lo respeto mucho, lo admiro mucho también a él. Además porque, ojo, no es fácil hacer empresa. Lo que hacen personas como Diego Salazar, como Marino Sánchez Martínez, lo que en su momento hizo Uber, que pues era empleado de RCN, pero también tenía que vender para poder mantener la pauta y que no le fueran a cerrar el RCN. Eso es una cosa muy loable. Yo ahora estoy experimentando esa parte comercial que tengo que confesar, no me gusta como forma de pago para el periodista. No desconozco que es una actividad loable. Al que es comercial, le es muy rentable. Eso sí, tiene que maletear mucho. Si no, pregúntele a Junior, que también está saliendo de esa escuela. Pero no es una escuela que a mí me guste, la verdad. No me gusta, pero como esto ha cambiado tanto, la forma de hacer periodismo ha cambiado. Hoy digamos que estoy insertándome en esa forma de hacer periodismo.
de modo que pues esta gente que trabaja así, estos periodistas, es de aplaudir. Lo de Diego, lo de Marino, bueno, Junior que está también saliendo de esa escuela, ahora Uber también, digamos, en su nueva etapa como profesional, pues también está vendiendo y toda la gente que ha vendido, porque es mucha gente la que vende, entonces me les quito el sombrero de verdad. Aprovechemos por acá, Juli, para que conteste algunas preguntas de los oyentes, de los hinchas. De Edwin Andrés Arenas Franco dice, ¿cómo vivió desde Argentina los fracasos del Pereira para ascender? Mire, yo soy poco de camisetas del Pereira. Yo he tenido 2 camisetas en mi vida. Yo al equipo lo quiero mucho. Yo iba al estadio, obviamente, con bandera, con camiseta, pero soy poco de camisetas y no sé por qué, por conducta de vida. Y en el 2016, por ejemplo, se creó en redes sociales, no sé quién promovió el hashtag, el numeral de creo en el ascenso Matecaña. Yo promoví el creo en el ascenso Matecaña, me puse la camiseta del Deportivo Pereira, posé en la fotografía y me senté, obviamente, a la distancia, a estar pendiente de aquel partido contra Leones, ¿no? Y sí. No, yo creo que es más. Una anécdota, yo vivía en esa época en una residencia universitaria, una residencia estudiantil, tenía un compañero, un gran amigo allí, Daniel Hernández, que es de Armenia, y tenía una gran amiga, Ana Claudia Castro, que es de El Salvador, y ellos dos me ayudaron a mí, Ana era maestra jardinera, entonces tenía colores y marcadores, entonces me hizo en el cartelito el numeral creo en el ascenso Matecaña, es decir, se gestó toda una movida en la casa en la que yo vivíamos 16 personas de diferentes partes del mundo y sabían que había un Deportivo Pereira de Pereira, Risaralda, Colombia, equipo al que yo le estaba haciendo fuerza, de donde yo venía. Vaya pues con qué cara voy abajo al comedor y decirles no ascendimos. No, fue muy frustrante, la verdad. Lo que pasa es que esa misma noche pasó lamentablemente la tragedia del Chapecoense, entonces después de eso, varios amigos míos, compañeros de estudio que ya trabajaban en radios, en emisoras, pues empezaron a llamarme, a preguntarme por contactos en Medellín, porque querían conocer pues periodísticamente lo que había pasado con el Chapecoense, entonces digamos que se disipó un poco ese dolor, pero no, por supuesto, la frustración total, no, yo me quité la camiseta y chao, ni dormí esa noche, recuerdo, porque primero lo del Pereira, luego lo del Chapecoense, entonces no pude conciliar el sueño, pero obviamente es un fracaso que también lo sentí en el alma. Ahí decía Edwin Arenas Franco que debió llorar como lloramos él y yo en Itagüí. Yo a él no lo conozco, la verdad, personalmente. Yo creo que a los periodistas nos pasa mucho eso, los de deportes de pronto. No conocemos a algunos hinchas personalmente, pero sí los conocemos, digamos, porque nos escuchan, porque nos escriben, ¿cierto? Entonces verlo llorar en Itagüí, como seguramente muchos, porque esa noche no había visto tanta gente llorando en Itagüí del Pereira, pero bueno, afortunadamente el fútbol es de revancha, hombre, y se pudo dar esa revancha. ¿Cómo llega a la televisión, Mauro? Yo quiero conocer eso, también aprovechando para saludar a John Camilo García González, es un alumno suyo, él es de Manizales, también está en el camino del periodismo deportivo. Sí, señora, dice saludos, exactamente. Andrés Pérez dice siempre una gran persona, Mauro. Nana Cardona dice quién no lloró en Itagüí, la verdad, quién no lloró. Entonces, Mauro, entremos en el tema de la televisión. ¿Cómo son los primeros pinitos en televisión? En el 2002, 2003, me invita Jimmy Arango a ser parte de un proyecto que se llamaba La Franja del Depor. Iba a empezar La Franja del Depor. Por esa época, Cablevisión de Occidente, que era un canal regional muy fuerte, unas producciones maravillosas, un personal técnico y periodístico con unas condiciones excelsas, gran trabajo los que hizo Cablevisión de Occidente en esa época. Cablevisión tenía 2 programas estelares, tenía Fiebre de Fútbol, que era el mediodía, y tenía La Franja del Depor por la noche. Entonces, cuando Jimmy Arango tuvo la tarea de conformar los 2 grupos, él me invita a mí para ser parte de La Franja del Depor, junto a Uber Montoya, junto a Hernando Wilches García, Henry Carvajal Castro, Pacho Benítez y mi persona. Éramos 6 los del set, con Jimmy Arango. Los programas creo que eran martes y jueves, si no estoy mal, en las noches. Ahí fueron mis primeros pinitos en televisión. Ahí aprendí a qué cámara le hablaba, si a la cámara 1, 2 o 3, cada cámara tenía un plano distinto. Ahí aprendí el tema de manejar el apuntador,
todo ese lenguaje y todos esos aspectos técnicos de la televisión. Ahí estuve por un buen tiempo. Pacho después se fue para Bucaramanga, entonces llegó Pedro León Londoño, estuvo Pedro un tiempo con nosotros, yo después me ausenté por otros compromisos. Y después ya en el 2010, cuando yo salí del diario Lo Turno en el 2009, donde trabajé 7 años, yo me quedé solamente trabajando para radio. Yo quería hacer otra cosa, siempre complementé la radio con otro trabajo y llego a trabajar con Arpidio Escobar a Unoa Televisión, y ahí prácticamente es un proceso ya mucho más consolidado, porque tenía que hacer reportería, redacción de textos, voz en off, presentación de noticiero, presentación de programas deportivos, presentar los productos propios de Unoa Televisión y el noticiero de UNE. Ya después Arpidio me pone en Telecafé, que era una plataforma mucho más grande, un canal mucho más grande. Ahí estuve 1 año, entonces digamos, de televisión fueron como 4 años y medio más o menos, experiencia entonces en la televisión regional, Juli. Muy buena esa escuela en la televisión. Un saludo cordial y especial para Alejandro Cardona Londoño, que dice: Mauro, amigo, lo quiero mucho, usted es un grande ejemplo a seguir. Muy bueno verlo acompañado de otros grandes profesionales como Giuliani Junior. Y termina diciendo: abrazo de gol a todos. Gracias a Alejandro Cardona por estar conectado, el jefe de prensa del Deportivo Pereira. Vemos aquí esta foto, esta es en Telecafé, ¿no? La foto que me encontré, Mauro. Oh. Esa foto es del año 2012, es decir, hace 8 años, en la sección deportiva de Telecafé. Ahí también tenía cara de niño. Si es que han pasado, bueno, fue hace 8 años, Juli, fue hace 8 años, ya obviamente, ahí tenía yo 29 años, tenía 29 años me parece. Sí, tenía todavía cara de niño ahí, pero fue una bonita experiencia en Telecafé, muy bonita experiencia. Me acuerdo que daba noticias, usted presentaba también por la mañana, si no estoy mal en ese entonces, había noticiero también a las 8. Es que en la mañana estaba el morning show, digamos, de Telecafé, era Buenos Días Eje, entonces ahí había obviamente un espacio para noticias. Y nos turnábamos porque el periodista deportivo en Armenia era Cristian Marín, hoy está creo que con el canal Caracol, y el periodista en Manizales era Juan Harvey Gutiérrez, que sigue vinculado al canal, y estuvo un tiempo Fabio Hernando Morales, como director de deportes, y entonces en las mañanas nosotros nos turnábamos. Entonces una semana estaba yo en la mañana y una semana presentaba con Catherine Cano y la otra semana presentaba con Sebastián Grajales, soy por hoy director de noticias de Caracol Radio. Entonces, en las mañanas también obviamente teníamos que trabajar. Fue una época muy bonita, Juli, la verdad, y aprendí muchísimo de la televisión ahí en Telecafé. Venga, Mauro, usted cuando estaba en Argentina... Ahí está buscando más fotos. Sí. Estoy buscando más fotos y por acá me he encontrado algunas. Y la pregunto, ¿usted en Argentina, Mauro, era los que les gustaba ir a los estadios o no? Fútbol argentino. Sí, y fui, pero lo que yo le decía ahora, yo trabajaba de lunes a sábado, de lunes a viernes trabajaba de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y los sábados trabajaba de 9 de la mañana a 8 de la noche. Como yo era el encargado del local, es decir, el administrador, yo abría y cerraba local, entonces yo tenía que llegar mucho antes de las 9 y cerraba mucho después de las 8. Entonces, yo prácticamente en la semana y el sábado, yo terminaba el sábado a las 8 de la noche, yo terminaba que yo no quería saber absolutamente nada del mundo. Entonces el domingo era el día de descanso, pero el domingo yo tenía el programa de radio con Lautaro y con Eduardo, entonces yo obviamente el domingo tenía que hacer la producción del programa. Ahí está, esta es en W Radio. Esta emisora queda en la calle Uruguay, a unas 4 cuadras de la calle de Corrientes. El de azul de primer plano es este pechito, el de azul que está en un costado es Eduardo Pérez Gutiérrez, de la provincia de San Juan, y el que está a mi espalda es Lautaro Santos Gadea, de la provincia de Corrientes. Fueron mis dos grandes, o son dos grandes amigos míos, fueron mis dos grandes amigos en Argentina, argentinos porque tuve grandes amigos, Daniel Hernández, de Armenia, gran amigo también. Eso fue en W Radio. Entonces, no iba mucho, pero sí fui, claro, fui al estadio de Vélez Sarsfield, estuve en la Bombonera. Esta foto es en mi primera visita al Estadio Monumental, en el Estadio Monumental de Núñez. Yo fui
a dos partidos, uno en Vélez y a otro en Arsenal de Sarandí en condición de periodista porque nos daban acreditación en la Escuela del Círculo de Periodistas Deportivos y yo estuve en el partido del debut de Martín Palermo como técnico de Arsenal de Sarandí en un partido en Sarandí ante Lanús y tuve la oportunidad de dialogar con Martín Palermo, es más, de hecho, de preguntarle en rueda de prensa. Eso para mis compañeros en la escuela fue el boom. Mauricio Gómez me preguntó en conferencia de prensa que llaman allá a Palermo, entonces ya los profesores me preguntaban que socializara la experiencia, no sé qué, pero estuve en ese partido. Entonces sí fui a fútbol, por supuesto. Pero, ¿tiene grabado ese audio o no, Mauro? ¿Lo tiene grabado? Sí, claro, lo tengo. Chévere. Hace poco limpiando el computador, guardando los archivos en una tera, vi el audio y escuché algunos audios por ahí de la época. ¿Se tomó la foto con él o usted no es como mucho de tomarse fotos con jugadores, no? No soy de tomarme fotos con jugadores, pero me tomé la foto con Palermo. No la he visto, pero no la ha subido en redes. Yo creo que sí la subí. Lo que pasa es que ahora tienen que buscarla por allá en mi archivo del 2015, quizás pudo haber sido eso. No recuerdo. Mauro, ¿qué tal para jugar fútbol usted? ¿Le gusta? ¿Lo hace bien? ¿De qué posición juega? Jugué mucho. Bueno, mucho es la recocha, ¿no? O sea, uno dice que jugar mucho, entonces piensan que uno ya... es bueno. Esta foto, hombre, el gordo y el flaco, ¿cómo la ven pues ahí? El flaco Mauricio Gómez Buritica, ahora estoy un poquito más gordito, los años lo van poniendo más a uno. Y el gordo Carlos Alfonso Riaño. Esa foto fue en Bogotá, en los Juegos Nacionales para Periodistas de ACOR. Casi siempre, pero sí, yo diría que siempre fui lateral, un muy buen lateral porque corría mucho, de muy buena salida por el costado, iba y volvía, metía mucho centro. Nunca nadie hizo un gol después de un centro mío, pero metía mucho centro. ¿Le tiraba centros a quién? ¿A Nietzsche? ¿Era el Cristian Mejía o qué? No, Cristian al menos tenía muy buena gambeta. Yo lo que hacía era que yo tomaba la pelota y si yo tenía espacio libre, yo me ponía a correr. Uno que jugaba. Oiga, Mauro, ¿le tiraba centros a Nietzsche o a quién? En su momento a Nietzsche. Con razón. Ponete en serio. A ver, no, varios delanteros. Después llegó Mario Marina al equipo de ACOR. A ver a quién más de. Es que Diego Salazar. No, lo que pasa es que Diego no era de ir a buscar centros arriba. Pero diga, Alejandro Cardona juega fútbol o no. Alejo era. Es que yo creo que los dos delanteros referentes que me tocaron a mí, primero fue Alejo y luego cuando Nietzsche llegó al equipo de ACOR. Mis primeros juegos nacionales de ACOR Colombia fueron en el 2007 en Medellín. Ahí estábamos con Alejo Cardona, por supuesto, con el Nietzsche Mosquera, que eran los dos delanteros. Guillermo Gómez Flores, lo que pasa es que el ingeniero obviamente no tenía la reacción, la capacidad de reacción de un Nietzsche de un Alejo, del Alejo de la época, ¿no? Porque ahora el Alejo de ahora yo creo que no corre nada. No le he visto nada. Pero fue una época muy bonita. Por eso ya juega tenis. En Argentina jugué poco, creo que jugué 3 recochas, no fueron 4, pero después ya también por ahí a veces me molestan las rodillas, entonces hace mucho rato no me juego un partido de fútbol, pero ojo, estoy hablando de años. Vamos a ver cuándo sea la oportunidad. Venga, Mauro, qué pena, me meto a la cocina. ¿Cuántos años tiene Mauricio Gómez Buritica? Para mí es una persona joven, pero si habla que inició en el año 2000 en la radio y todo esto, ¿cuántos tiene, Mauro? Yo tengo 37. Es que yo empecé 37. En la radio de 16 años, empecé yo junior, de 16 años. Entonces, obviamente, soy joven, ya no soy un muchachito, porque ya no lo soy, quisiera, pero la verdad han sido 37 años muy bien vividos, y en la radio y en el periodismo, porque no solamente hay que hablar de radio, hay que hablar también de otras cosas, como decía Juli, la televisión, la prensa escrita, el diario de Lutún me dejó una escuela grandísima. Yo creo que han sido años muy bien trasegados, gracias a Dios. Por lo menos he aprendido mucho, eso es lo más importante. Algo me han dejado estos años en el periodismo. Junior, con muy buena experiencia. Sí, Juli. Tenemos un saludo especial de un familiar. Sí, pero mira que infortunadamente no me quiere. Estoy tratando desde hace rato y no me ha querido cargar
Vale, no me ha querido ahorita, cargar acá el saludito que tenemos para Mauricio Gómez Buriticá. ahorita Mauro, pero lo además de intentamos. fútbol, ¿qué otro deporte practica también? ¿Qué otro deporte le gusta jugar? No, mira que siempre fue fútbol. En 2 juegos de Acor estuve en el equipo de voleibol, pero no me fue bien, la verdad. Entonces, ahí probé. Mira, ahí está, vea. Orlando Salazar el 3, está Oscar Quintero el 2, Mario Marín el 1, Marino Sánchez el 4, Johnny Saavedra el 2. ¡Ojo! Johnny es otro delantero también, se me olvidaba Johnny Saavedra, otro delantero cuando llegó a Cor, es delantero, muy buen delantero Johnny Saavedra. El 5, Alejandro Cardona, el 12, Mauricio Gómez Buriticá, y el 6, Jorge Andrés Agudelo, un buen central en el fútbol y buen rematador en el voleibol. Esto fue, si no estoy mal, en los Juegos Nacionales, yo no sé si fue en los mismos Juegos de Bogotá o en Cali, me parece que son los de Cali. Yo estaba en Argentina para esa época y programé mis vacaciones de regreso a Argentina con el propósito de que cuadraran los días para poder ir a representar a Risaralda en los Juegos Nacionales para periodistas, y creo que fue en esa época, en los Juegos de Cali, que tuvo que haber sido en el 2015 más o menos, de enero del 2016 calculo yo. Enero del 2015 creo que fueron. Se congeló. Qué bueno. Seguimos dialogando con Mauricio Gómez Buriticá. Bueno, recordemos acá esto, Mauro, con el combo deportivo de Caracol. Aquí está Riaño, está Pacho Benítez, está el popular Parodi. Está usted Parodi también ahí. Voy a medir la memoria de Mauricio, a ver si se acuerda qué partido fue ese. Yo recuerdo ese partido. Ese partido fue Pereira Depor. Ese partido fue del año 2012, si no estoy mal. Pero en Cali. No, 2000. En el Pascual Guerrero, 2013. Sí. 2013, bueno, Mauro. No recuerdo el año, puede ser 2013, Julio. Usted tiene buena memoria para sí. eso. ¿Sabe por qué me acuerdo de ese partido? Sí. Pero termine usted y le digo por qué lo recuerdo, sí. Ese día llegaba el Pereira con la camisa inflada, venía de un invicto en el arranque del torneo. Ese partido fue en el Pascual Guerrero. Creo que eso fue, si fue en el 2013, ese fue mi último año en Caracol. Es más, de hecho, ese fue el último grupo. Como pueden darse cuenta, era el grupo de 3. Riaño, Carlos Alfonso, el narrador, Pacho Benítez y Mauricio Gómez Buriticá, los comentaristas, y obviamente había una voz comercial. Por mucho tiempo Vivi Carrillo, pero el grupo era ese. Y está Andrés Muñoz, el popular Parodi, de la parte técnica, que obviamente pues hacía un trabajo fundamental para nosotros, pero fue entonces en el año 2013, mi último año antes de irme para Argentina, y fue en el Pascual Guerrero. Ese día perdió el Pereira con el Depor, nos pegaron una desinflada brava, llegamos todos agrandados y nos vinimos aburridos y chantados del Pascual Guerrero de Cali. Ese partido, Mauro, fue contra el Depor, como usted bien dice, pero creo que lo está confundiendo, Mauro, y porque si no estoy mal, ese partido era la última fecha del todos contra todos. Si Pereira ganaba, clasificaba. Ese era el equipo de Kiko Barrios. Y me acuerdo que Pereira empató ese partido. Pereira no pudo ganar y por ende no pudo clasificar. Ese fue uno de los equipos de Kiko Barrios. Dani Gelis era uno de los delanteros. Marvin Vallecilla, que tuvo una ahí frente al arco para el gol. Y lo recuerdo muy bien porque recuerdo que ese día viajaron, también creo que viajó Diego Salazar, viajó a Cali, Wilson Bedoya, que estaba con Diego en ese momento. Entonces recuerdo que muchos viajaron porque, claro, era un partido importante. Si Pereira ganaba, clasificaba. Bueno, puede ser, Juli. Tenía en mente que era un partido más comenzando el campeonato, pero no tengo los argumentos para debatírselo, Juli. Claro que sí. Seguimos saludando mucha gente, gracias a la gente que está comentando, que está dejando sus buenos mensajes para Mauricio. Ese es el objetivo de este programa, un programa de reconocimiento a Mauricio Gómez Buriticá, a ese gran periodista deportivo de la región, de la ciudad y también obviamente del país. El diario lo tuvo en la parte escrita, Mauro, ¿cómo llega el diario? Además, porque hay que decir una cosa que es muy gratificante para usted como periodista y que no es fácil, haciendo radio, a la vez haciendo televisión y a la vez haciendo el diario. ¿Cómo dormía? ¿A qué horas dormía? No, era una pasión y yo creo que vivía en esa época 100% para el periodismo.
yo creo que de alguna manera ahora lo sigo haciendo, viviendo para el periodismo. Lo que pasa es que uno va creciendo y pues hay otras cosas que van llegando a la vida. Ahora vivo en pareja, entonces obviamente uno trata de sacar el tiempo para compartir con la otra persona, pero profesionalmente pues uno gira en torno al periodismo. El periodismo es mi pasión, es que yo no me veo haciendo otra cosa distinta al periodismo. Lo hice en Argentina porque era una situación coyuntural, porque sabía que eso me iba a ayudar hacia futuro pues para seguir formándome, aparte pues como experiencia de vida, aunque si tengo que volverlo a hacer no lo dudaría dos veces, pero he vivido por y para el periodismo. Entonces en esa época obviamente pues las tres cosas las combinaba invirtiendo todo mi tiempo al periodismo, y la prensa escrita no es fácil, pero yo considero que me forjé como periodista deportivo cuando llegué al Diario del Otún. Ahí me forjé como verdadero periodista deportivo, y fue también una gran escuela, una gran enseñanza. 7 años en el Diario del Otún. Después tuve la fortuna, 6 meses antes de irme para Argentina, de regresar al diario ya no como periodista o editor de deportes, sino como editor general. Estuve 6 meses en esa función, en una experiencia también muy bonita, pero ya tenía obviamente el viaje establecido para Argentina y me fui. Pero la prensa escrita es algo muy bonito que me gusta mucho también. Mauro, pregunta por acá Luisito Pereira que si alguna vez coincidió con Felipe Eus en Argentina, ¿habló con él allá o no se conocieron allá en Argentina? No, nunca, sabe que no. Me sorprendí, yo estaba aún en Argentina cuando él llega a Deportivo Pereira, y pues ya conocí de su hoja de vida y nunca dialogué con él. Empecé a seguirlo en redes, y cuando fui a seguirlo en Twitter me di cuenta que él me seguía a mí. Ya después obviamente aquí intercambiamos algunos conceptos, y además admiro mucho a Felipe Eus, un gran señor, muy joven también, con una proyección impresionante en el ámbito de la dirección de la dirigencia deportiva. Pero no coincidí con él, pero aquí obviamente en un par de oportunidades hemos hablado de lo que ha sido esa vida en Argentina, él en su faceta y yo en la mía. Oiga, Mauro, ¿cómo fue la experiencia de trabajar con el Tato? Pues es que con todos los que he trabajado es una experiencia maravillosa. De todos he sacado cosas muy importantes. Y trabajar con Tato, pues yo creo que es trabajar con el mejor narrador radial de este país, sin duda alguna. El Tato Sanín, por su experiencia, por su recorrido, por su estilo. Fue una escuela también muy importante, porque Juli, que también lo tuvo al lado, Tato trabaja a un ritmo y en un tono en el que el comentarista no puede desentonar. Tato siempre está arriba. Esta foto es del año pasado, de la final del Pereira contra el Chicó, acá, el partido de ida, porque la vuelta fue en Tunja. Este partido yo lo transmití con Tato para Caracol. Nos acompañó Sebastián Grajales, y en la foto estaban con nosotros mi tío Danilo y Carlos Alfonso Riaño. En esa foto, muchachos, hay 4 personas que yo quiero muchísimo, porque quiero mucho, por lógica, a mi tío Danilo, porque quiero, respeto y admiro al Tato Sanín como gran narrador que es y como gran ser humano, y porque está Carlos Alfonso Riaño, a quien quiero demasiado, otra persona con quien también trabajé él como narrador, a quien también le aprendí, que tiene un estilo distinto a Tato, pero que conserva ese espíritu de alentar, de apoyar hasta el último momento al Deportivo Pereira, de no claudicar. Creo que ese ha sido un secreto de Carlos Alfonso. Entonces, volviendo al tema de Tato, Tato tiene una particularidad, y es que el ritmo de Tato es va, y uno no puede desentonar, y el tono va arriba. Entonces él, por ejemplo, después de una jugada de gol, no sé, Carlos Darwin le tiró por encima, por poco Mauricio llegó, y le da el cambio a uno, yo no puedo entrar por debajo. Así es, Tato intentó el Pereira por poco, no, le toca a uno entrar arriba. Importante aproximación, mire el tono, ¿sí ve? Entonces, con él aprendía que hay que estar en la jugada, que hay que estar anotando, porque yo anoto acciones e incidencias importantes, pero yo no pierdo de vista la cancha, porque en cualquier momento me puede dar cambio. Entonces, la verdad es que fue una experiencia muy bonita, creo que eso lo conservaré siempre en el alma. Yo tendré grabaciones en las que Tato narra y le da cambio a Mauricio Gómez Buritica. Creo que eso, pues para mí realmente es algo muy importante. Ahora digamos que estoy compartiendo con un gran narrador, y lo estamos compartiendo con Junior,
en las transmisiones del grupo periodístico de Marino Sánchez en la 1300 de Radio Reloj. Nietzsche Mosquera es un gran narrador, una voz impresionante, un relato espectacular. Es un estilo muy distinto al de Tato, cada quien tiene su estilo, es un estilo muy distinto al de Carlos Alfonso Riaño también, pero he tenido, digamos, la fortuna de tener a mi lado grandes narradores. Entonces, yo creo que de alguna manera el tener un muy buen narrador al lado, o una figura en el caso de Tato, pues hace que uno también se exija. Yo sé que Junior lo está experimentando con el Nietzsche y lo experimentó en su momento con Carlos Alfonso. Un narrador, un buen narrador, lo exige a uno como comentarista, porque hay narradores que son muy criteriosos. A mí no me gusta el narrador que comenta, para ser sincero, no me gusta el narrador que comenta. A mí me parece que el narrador es para que narre y el comentarista es para que comente, pero no me disgusta cuando el narrador, en medio de su criterio, porque hay narradores muy criteriosos, te tiran pauticas, hacen algún comentario pequeño y eso lo obliga a uno también, obviamente. Entonces, por eso les digo que todos los días se aprende, yo todos los días aprendo. En las transmisiones que estamos haciendo de los partidos del fútbol europeo, en la 1300, para mí ha sido maravillosa esa experiencia. Yo lo estoy haciendo desde la casa y la verdad es que tomo mucho apunte, leo antes del partido, refresco mucho los conceptos técnico-tácticos. Yo tengo mis apuntes porque los he ido sacando de lo que estudié y de lo que sigo leyendo, y yo me apoyo mucho en esos conceptos y miro esos conceptos, qué de eso estoy viendo en el partido y cómo lo puedo aplicar al comentario. Entonces por ahí eso me ayuda a pensar, y por ahí a lo mejor no termino haciendo el comentario, Junior, pero hago el ejercicio, ¿cierto? Hago el ejercicio de pensar en torno al fútbol. Y es muy, muy bonito. Mire que empezamos hablando del narrador, en este caso del gran Tato Sanín, y terminé hablando de otra cosa, pero la verdad es que eso lo que quiero significar con eso es que siempre aprende uno. Entonces vuelvo a Tato. No, lo de Tato es maravilloso. O sea, para mí es un tesoro decir que le comenté fútbol a Tato Sanín por 3 años en Caracol, en Pereira, pero que trabajé con él mucho más porque compartimos con Pedro León Londoño en su momento, con Pacho Benito. Lo que pasa es que hubo una época en que coincidimos en que Pedro lamentablemente se enfermó y posteriormente falleció. El año pasado fueron 10 años de la ausencia de Pedro, y se coincidió también con la época de Pacho en Bucaramanga. Entonces me quedé yo con Tato, y pues Tato me contaba que de Bogotá querían mandarle un comentarista. Y Tato dijo, no, qué pena, pero es que mi comentarista es Mauricio Gómez Buritica. Entonces siempre se la ha jugado conmigo o por mí, y eso obviamente yo tengo que agradecerlo infinitamente, y de alguna manera para mí es un elogio que él gusta de mi trabajo y de mi forma de comentar el fútbol. Mauro, ¿qué opinión le tiene Danilo Gómez Herrera, su tío? Yo a él, sí. Mi opinión de Danilo es un maestro, hermano. Danilo, lo que pasa es que no me queda bien decirlo porque pues es mi tío. Van a decir, bueno, es que está hablando bien del tío. Pero es que Danilo tiene unas... Estamos de acuerdo, Mauricio. De los mejores periodistas de la historia de Risaralda, sin duda. Juli, es que él tiene unas condiciones que no tienen muchos. Ojalá yo pudiera tener muchas de las cosas que tiene Danilo. Danilo, primero, habla muy bien de fútbol. Tiene una voz agradable, es un señor con micrófono abierto y con micrófono apagado. Eso digamos que equivale al futbolista que es un señor dentro y fuera de la cancha. Es inquieto, lee, es historiador, él tiene una memoria prodigiosa, pero esa memoria que él tiene no es una memoria de las vivencias, sino de lo que él ha indagado y ha estudiado. Él conoce de pe a pa la historia, por ejemplo, del Deportivo Pereira. No es fácil escribir 2 libros de la historia del Deportivo Pereira. Entonces... no, la verdad es que es un maestro. Yo lo tengo a él como referente. Hay muchas cosas que yo quisiera tener de él y pues aspiro tenerlas algún día, trabajo para eso, pero es un gran señor y un gran periodista, sin duda alguna. Y lo digo con la tranquilidad de que no lo dice el sobrino, sino que lo dice alguien más que, como muchos, admiran su trabajo también profesional como periodista deportivo. Totalmente de acuerdo. Eso nos dice Danilo Gómez Herrera. Hola, Julián y Junior, a todos los que están en el programa y por supuesto al invitado hoy, Mauricio Gómez Buritica. Decir con orgullo que es mi pariente, mi sobrino y un gran talento en esto de los medios, y comentar, hombre, una anécdota de su arranque, de su comienzo en esto de el periodismo. Mauro no entró directamente por deportes. Recuerdo que estábamos en Caracol, allí en la sede de la Circunvalar. Entonces hablé con José Alberto Giraldo para una vinculación de Mauro al programa de Pase la Tarde, para que hiciera allí
sus pinos, su arranque. Y bueno, José Alberto accedió y recibió a Mauricio. Lo curioso es que el día que llegó Mauro, yo había terminado el programa de deportes, y con Pedro, con Tato, con todos los compañeros, Zona de Candela. Entonces me quedé hasta el horario del programa de Pase la Tarde, esperando a Mauro. Cuando llegó Mauro le dije: Mauro, ¿dónde te hará los apuntes? Me dijo: aquí, tío. Ese es Mauricio Gómez Purificá, talento puro. Y bueno, ya luego estuvo en la Copa Ciudad Pereira con nosotros, se dio su paso de muchos años por Argentina, preparándose, haciendo la formación, algo extraordinario, y ha sido comentarista pues del Tato Sanín, compartió con Pedro León, y la verdad que tiene ya un recorrido. Pero mire ustedes, hacen parte de esta nueva generación, quienes están hoy allí en este programa. Mauricio como invitado, y Julián y Junior, talento de la renovación del periodismo pereirano. Qué bueno, qué bueno. Un abrazo. Ahí está, qué orgullo esas palabras, Mauro, ¿cierto? Buen concepto. Sí, queda como, escuchar a Mauricio y acto seguido a Danilo queda como la sociedad del mutuo elogio. A mí no me gusta. No, Mauricio, tranquilo, yo sé, pero es que estamos ese es el espacio, el reconocimiento, y las cosas hay que decirlas como son, las cosas, yo sé porque estoy parecido en ese sentido a usted, pero las cosas hay que reconocerlas, hermano, y Danilo Gómez, un excelente periodista, Mauricio Gómez, un excelente periodista, y da la coincidencia que son familiares, pero aquí estamos hablando desde profesión. Sí, yo aspiro nunca a defraudar a mi tío. Pero yo nunca aspiro a defraudar a nadie, más que como periodista, como persona en realidad. Uno a veces puede que, como el periodista, se la tiene que jugar conceptualmente. Entonces, lo que decía al principio, entonces por ahí a veces lo que uno dice sí, puede que no le caiga bien a alguien, entonces puede que no todo el mundo sea gustador de lo que uno diga. Y a veces uno pues no le cae bien a todo el mundo. Pues eso es una condición natural, el ser humano. Entonces yo aspiro no defraudar a nadie como persona. Y a Danilo, pues obviamente aspiro no defraudarlo ni como persona, y tengo el doble reto de no defraudarlo como periodista. Pero pues a mi tío muchas gracias, gran señor, gran periodista, me honra mucho con sus palabras. Pero bueno, Juli, gracias. Y a Junior, gracias por haber propiciado, digamos, ese mensaje de mi tío Danilo. Venga, algo muy bueno, Mauro. Y creo que los dos pocos hacen las crónicas. Eso es algo que muy poco periodista hacemos. ¿Está Junior? No le escuché a Junior, ¿me repite? No, que le decía que algo para resaltar de Danilo y usted, Mauro, son las crónicas. Les gusta hacer mucha crónica que poco hacemos nosotros, todos los periodistas. Sí, hoy me pasó una en el programa, Junior, que monté una crónica porque hoy hace 6 años fue el título de Alemania contra Brasil, contra Argentina en Brasil 2014. Y la monté, y lo que pasa es que me cogió la tarde, entonces en pleno programa, yo estaba en pleno programa, yo era tratando de terminar la edición. Cuando la termino, la exporto, y no quedó mi audio. Sí quedaban todos los audios, pero no entendía por qué. Bueno, me tocó sacarla por otra vía, con el micrófono, por el altavoz, el sonido para mí no fue el mejor, en fin, no quedé contento. Después me di cuenta que cometí un error, y al momento de exportarla, no seleccioné tampoco mi audio, sino que solamente no, en fin, pero ese tipo de cosas pasan, Junior, cuando uno intenta hacer cosas, ¿cierto? Claro. Si uno no intenta hacerlo, uno no, y de alguna manera, por ejemplo, yo, pues con lo que estoy haciendo, o sea, a veces hago las crónicas para el programa de la 1300, lo hago porque me gusta, ¿cierto? Lo hago porque me gusta. Recién la acomodé y la subí como podcast a las plataformas donde tengo el podcast del Mago. Entonces, digamos que en ese sentido me gusta producir. Produzco acá lo que puedo encerrado porque no he salido, pero cuando pueda salir a hacer trabajo de campo, seguramente voy a tener muchas más cosas para producir, pero esa es otra cosa que se puede experimentar, Junior y Juli, son cosas que, pero eso va surgiendo con el tiempo, va surgiendo con el tiempo y se le va adquiriendo el gusto. Yo le adquirí el gusto y me gusta muchísimo el tema de las crónicas, sobre todo crónicas de audio, de periodismo sonoro, pero por ahí tengo también un par de crónicas escritas que seguramente en algún momento saldrán a la luz. De acuerdo, bueno, un saludo para Andrés Henao Junior, periodista político, ahorita está con TCM Noticias, si no me falla la memoria en este momento, periodista político de la ciudad, que también le mandamos un saludo y felicita a Mauricio reconociéndolo como un gran periodista. Diego Mauricio Pulgarín Castro, que también está conectado,
y que le hace una pregunta a Mauricio. Dice, ¿cuál es el concepto de Mauricio acerca de la historia del Pereira y del por qué nunca ha podido conseguir un título de la Liga Colombiana? Pues es que las razones han sido muchas. Primero porque la verdad los dirigentes que han manejado el Deportivo Pereira no han acertado en sus decisiones. Muchos ha habido bien intencionados, pero con poco músculo financiero. La gente que ha querido hacer cosas en Deportivo Pereira ha tenido que administrar pobreza. Entonces ahí realmente no han funcionado las cosas. Ha habido otras épocas en las que lamentablemente la gente que ha llegado a manejar Deportivo Pereira ha visto más al Deportivo Pereira como una entidad de la cual se saca provecho personal y no cómo ese dirigente puede aportarle a esa entidad. El problema es que a lo largo de la historia por el Pereira ha pasado gente que ha pasado por encima de la institución. Aquí hay que hablar de la institucionalidad. Y si no vemos al Deportivo Pereira como una verdadera institución, independientemente de que del dirigente, el futbolista o el técnico que pase, va a ser difícil que haya un buen resultado. Y también digamos que la suerte no ha jugado un papel importante, porque todos recordamos, muchachos, la época del ingeniero Luis Fernando Osorio, cuando llega a Deportivo Pereira, que desde lo administrativo empieza a darle un nuevo aire al equipo, con el ingeniero Juan Carlos Restrepo, que hoy está vinculado a la administración municipal como funcionario público. Él era el gerente deportivo y armaron un buen equipo. Ellos fueron los que trajeron a Carlos Darwin Quintero. Entonces, no hubo fortuna en el sentido de que cuando se estaban haciendo bien las cosas, pasó algo y lamentablemente fue que el ingeniero se enferma y pierde la vida. Entonces, mire que ha sido una sucesión de muchas cosas, pero básicamente no hemos armado equipos de primer nivel, Juli. Aparte de lo administrativo que le digo, yo creo que nos ha faltado un poco más de ambición en ese sentido. Y chequera, porque cuando ha habido chequera, también a veces incluso la chequera ha estado con dineros mal habidos, entonces ha pasado de todo realmente. 1 hora 22 minutos y el tiempo se siente muy poco, la verdad. Tengo que decir lo que me sorprende tanto tiempo que llevamos y la verdad que es bastante agradable hablar de fútbol primeramente y también con gente agradable, con gente apreciada como Mauricio Gómez y Junior Sánchez. Teníamos Venga, también, Junior, un saludo, sí. Está cargando. Ok, perfecto. Un saludo muy especial para Rico Arenas, para Andrés Olaya de Estados Unidos también, para Robinson González, para Juan Carlos Cardona, para John Hill en Estados Unidos, está también ahí siempre conectado con la Perla Deportiva, y para todos los amigos ahí siempre pendientes. Mauro, ¿es verdad que los argentinos son agrandados o cómo le fue por allá? Yo creo que sí, pero el porteño, yo creo que sí, pero es la forma de ser de ellos. Lo que pasa es que hay de todo, ojo. Yo tengo que decir que a mí particularmente me trataron muy bien, hice grandes amigos. Pues si están viendo se van a poner bravos conmigo porque hay mucho porteño. No, hay excepciones por supuesto, pero lo que pasa es que son estilos diferentes. Pero el argentino sí es agrandado, pero no es el agrandado fastidioso. No, el argentino tiene una forma de ser particular. Pero a mí me fue muy bien con ellos. Igual tuve algunos episodios. Yo, por ejemplo, en el local donde trabajé, varias veces me trataron mal, me dijeron andate a tu país. O yo estudié en una universidad privada, tanto en la Escuela del Círculo de Periodistas Deportivos de Buenos Aires como en la Universidad del Museo Social Argentino, pues eran privadas. Yo pagué mi estudio. Y a mí más de una vez me dijeron que yo le estaba robando la plata al Estado argentino, que porque yo estaba aprovechando, estudiando gratis y que le estaba quitando el cupo a los argentinos. Cosas que pues evidentemente nada que ver y carecían pues de realidad. Entonces me mandaron más de una vez para Colombia, andate a tu país, me decían. Fueron algunas situaciones incómodas, pero fueron muy pocas. En realidad a mí me trataron muy bien. Tengo grandes amigos, como les digo, argentinos. Muchos son de provincia. El argentino de provincia es mucho más tranquilo. Lo que pasa es que el porteño, que es el de Buenos Aires es una ciudad muy agitada, es una ciudad cosmopolita, entonces allá hay un nivel de estrés muy grande. Y bueno, no sé si estoy haciendo mal justificando al argentino como tal, pero no, el argentino, como diríamos, el porteño tiene su facha, es fachero, y tienen también de qué alardear. Realmente es una ciudad muy linda, una cultura muy bonita la Argentina, pero son grandes seres humanos y en muchas cosas incluso se parecen al colombiano. Y ojo, tiene una huella
dura por las dictaduras que han vivido. O sea, como sociedad los argentinos han tenido que pasar por unas situaciones que nosotros aquí en Colombia no hemos pasado. Y yo en ese sentido los admiro muchísimo, de modo que yo al argentino lo quiero mucho, a Argentina la quiero mucho, es como mi segunda casa, digamos. Fueron 5 años en Argentina, de modo que el argentino para mí, mi respeto realmente, y quiero mucho al argentino como tal y quiero mucho al país. Vea este comentario, gran invitado esta noche, atentamente, Gustavo Alberto El Tato Sanín, está en sintonía, un abrazo para el Tato, gracias por estar conectado, también lo tuvimos como invitado en la Perla Deportiva. Tato, seguimos con estos reconocimientos y pues ya Mauro obviamente hablaba de esa grata experiencia de trabajar al lado de alguien grande y sobre todo excelente persona, porque es una gran persona el Tato Sanín. Sí, a veces hay no hay mucho adjetivo porque que valga, pues decir lo que decíamos ahorita, trabajar con Tato Sanín a veces se queda uno corto de adjetivos ante la experiencia de trabajar al lado de con un monstruo del nivel del Tato. Mauro, por acá me pregunta Rico Arenas, dice, pregúntele al mago, ¿cuál es el mejor comentarista deportivo para usted? ¿Luis Alfredo Céspedes o Pedro León? Pedro León Londoño. Como comentarista deportivo. Ojo, no niego la grandeza, porque es una grandeza la de Luis Alfredo Céspedes Londoño. Yo creo que, mire, acabamos de nombrar a Tato Sanín, que escribió. Yo creo que en la narración, la máxima figura de nuestro periodismo deportivo, el relato, el máximo exponente, la estrella nuestra, se llama Gustavo Sanín Alarcón, el Tato Sanín. Y en el periodismo deportivo, en el ejercicio del comentario y el trabajo periodístico, sin duda alguna, pues el máximo referente a lo largo de la historia se llama Luis Alfredo Céspedes Londoño. Eso es innegable. O sea, son nuestras dos más grandes figuras en el periodismo. Hay otros periodistas. Yo particularmente siempre defenderé lo que hace Danilo Gómez Herrera. Para mí es un gran exponente. Para mí Danilo es un gran comentarista. Como comentarista es un genio, digamos. Pastor Benítez es un gran periodista, es un gran reportero, como reportero es genio. Cada quien tiene lo suyo. Entonces, desde el concepto de comentario, sin duda alguna, Pedro León Londoño. Pedro tenía una claridad impresionante, una habilidad para ver el fútbol y tenía una lírica para hablar de fútbol. Tenía una magia que encantaba al escuchar hablar a Pedro de fútbol. Además porque tenía una voz prodigiosa. El maestro, sin duda alguna, para mí cautivaba escuchando a Pedro León. Se cautivaba uno escuchando a Pedro León Londoño. Entonces, como comentarista, sin duda alguna, Pedro León Londoño Arismendi, sin duda alguna, no lo dudo. Y lo pongo al nivel de muchos grandes. En Colombia hay muy buenos comentaristas. Hernán Peláez es un gran comentarista. Javier Hernández Bonet para mí es un gran comentarista. Iván Mejía Álvarez, así muchos no les gusta, es un gran comentarista. Yo diría que el mismo Carlos Antonio Vélez. Lo que pasa es que Carlos Antonio Vélez, con el tecnicismo del lenguaje, pues obviamente aburre a mucha gente, pero es una persona que ve muy bien el fútbol. Y otra persona que comenta muy bien el fútbol y que es muy agradable es Esteban Jaramillo. Entonces, yo, la verdad, al nivel de esos comentaristas, yo pongo una persona como Pedro León Londoño. Y hay muy buenos comentaristas. Yo considero que, por ejemplo, Weimar Muñoz Ceballos en Medellín, espectacular. O sea, como comentarista también es una cajita de música al escucharlo. Hay gente muy buena y a Pedro lo pongo a ese nivel. Mauro, ¿alguna ciudad en la que siempre haya querido trabajar de pronto como periodista? A mí me ha gustado Bogotá, hombre. Es que cuando yo llegué de Argentina, yo me fui para Bogotá. Y pues traté de tocar la puerta en Bogotá, pero fue muy difícil. Por eso yo, pues el año pasado decido regresarme ya para el segundo semestre aquí para Pereira. Estuve casi que inactivo porque yo decía, bueno, pero quiero que sea Bogotá, pero uno las cosas no puede forzarlas. No se dio y la verdad las cosas tienen que pasar como tienen que pasar. Ahora estoy otra vez acomodándome en Pereira, me siento muy cómodo en mi casa, obviamente. Ahora pues compartiendo la vida en pareja, pues uno como que se siente más estable en ese sentido. Pero una plaza para trabajar, yo diría que cualquiera. Si mañana me dicen, mira, hay una vacante en Pasto para ser director de deportes, yo me voy para Pasto, yo no tengo ningún problema. No, seguro. Pero a mí me gustaría mucho Bogotá, es una plaza que me seduce mucho. Medellín también, lo que pasa es que la verdad, el tema del periodismo está complicado ahora, entonces le toca a uno acomodarse a las circunstancias, pero donde esté,
y con quien esté, como dice Camilo Sesto. Camilo Sesto, sí señor. Hacer lo mejor y tratar de hacer el mejor trabajo del mundo, porque es que no es el sitio donde esté, ni la empresa en la que esté trabajando, soy yo, es el nombre que me tengo que forjar y cómo yo le puedo aportar claro, cómo le puedo aportar a esa empresa. Ahora yo estoy en el grupo periodístico de Marino Sánchez, en 1300 de Radio Reloj, en una etapa extraña para mí porque no me veía trabajando en el grupo de Marino, y se lo digo a Junior y creo que en algún momento lo hablaba con Junior, no me veía ahí por muchas circunstancias, pero la verdad me he sentido muy cómodo y todos los días es una oportunidad para uno reinventarse, hacer cosas distintas. Por ahí uno quisiera hacer un poco más, pero pues yo creo que con el tiempo uno trata como de afianzarse, de consolidarse, y es una experiencia también muy bonita. Entonces, digamos que estoy muy contento. Y estoy por ahí en algunos otros proyectos. Por ejemplo, estoy ahorita en el proyecto con Uber Montoya y con José Fernando Guapacha de Radio Eje del Café, también, que es un proyecto naciente que ha ido creciendo, que muy seguramente va a dar frutos en cualquier momento, y lo estoy viendo como que el día de mañana, independientemente de donde esté, esa va a ser mi casa también, como lo es ahora en este momento Radio Eje del Café, Radio Reloj, y hay por ahí algunos proyectos en ciernes también que tienen que ver con el tema del periodismo gráfico. Entonces, ahí vamos, Juli. Qué bueno, Mauro. Junior. La verdad, Mauro, que son metas y talento tiene, eso sí, talento tiene y de sobra para llegar a cualquier ciudad, a la capital, a Cali, a Medellín. La verdad que talento sí tiene. Por acá vamos a ver una foto de Mauricio Gómez Brutica, lo que hablaba precisamente del proyecto con Uber Montoya. Este es, Mauro. Sí, Radio Eje del Café. Mire, Radio Eje del Café nació el año pasado, Uber lo creó como un medio alternativo por el que él iba a transmitir sus partidos de Copa Ciudad Pereira. Uber me invita a acompañarlo en Copa Ciudad Pereira. Tengo que decir que yo había hablado previamente con él y habíamos abierto esa ventana, esa posibilidad de que yo lo acompañara. Él finalmente me llama, me invita, lo acompañé en Copa Ciudad Pereira y transmitíamos los partidos en su momento por RCN, en la Copa pasada, y lo transmitíamos por Radio Eje del Café. La coyuntura da que sale Uber Montoya, lo sacan de RCN, y pues queda esa posibilidad de que aferrarse a ese proyecto nuevo, naciente, y pues obviamente a Uber se le da la posibilidad de llegar al grupo también de Marino Sánchez en Radio Reloj antes que mi persona, y digamos que de manera paralela se están consolidando los dos proyectos, cosa que a mí particularmente me tiene muy contento. Y en el caso de Uber me alegra mucho por Uber, lo que le está pasando. Ahora recientemente salió este sondeo, esta encuesta que lo cataloga como el mejor periodista deportivo del departamento, junto a Hugo Campovillegas y Pacho Benítez. Ustedes dos, Julián y Junior, son destacados en ese sondeo como dos de los tres periodistas de mayor proyección de la nueva generación. Entonces, yo creo que el trabajo va dando los frutos, ¿no? Y pues que valga así hasta la oportunidad para felicitarlos a ustedes, pero invitarlos a que esto hay que seguirle dándole. Esto no se puede quedar ahí. De ustedes depende que en el próximo sondeo, que será no sé en cuánto tiempo, si es que lo hacen, pues que se mantengan ahí. Entonces, seguro, hay que trabajar para eso. Entonces, son pequeñas metas que se van poniendo. Yo tengo también mis propias metas, unas a corto plazo, otras a mediano y otras a largo plazo. Pero pues evidentemente ese proyecto de Radio Eje del Café también es muy, muy bonito, sobre todo porque pues es también de amigos, ¿no? Qué bueno eso. Junior, su última pregunta para el mago. Bueno, primero escuchemos el mensaje de uno de los hinchas insignes del equipo Deportivo Pereira para Mauricio Gómez Brutica. Buenas noches a la mesa de trabajo de Perla Deportiva y a gran vida que tienen ahí Mauricio Gómez Brutica, para decirle a Mauro que muchas gracias por el gran profesionalismo, el gran ser humano, y me gusta mucho porque es un muchacho de la ciudad y que tuvo la oportunidad de capacitarse en Argentina y viene aquí a demostrar las capacidades que tuvo en Argentina, su estudio en el deportivo. Y me alegro que el muchacho, que él lógicamente le dio el corazón al deporte del alma. Dios me lo bendiga y una bendición para todos. Ese quedó, Emilio, ese quedó ahí. Un saludo para Emilio. Sí. No, muchas gracias. Venga, pero ¿sabe qué me dejó pensando, Mauro? Sí. Que Emilio lo escucha desde que estaba pequeño usted, ¿cómo así? Eso dijo. Pues no sé, pues es que vuelvo y le digo, yo estoy haciendo radio hace 20 años. Entonces,
Puede ser que me esté escuchando hace rato, pero no, mire, yo en ese tema yo tengo yo me siento un privilegiado porque yo me siento en la mitad de dos generaciones. Sí. En la generación de los que hemos hablado, Pedro, Tato, Danilo, Pacho, otros, Hugo Campo, Uber Montoya, ¿cierto? De esa generación que viene que está por encima, porque me crié con esa generación y aprendí de esa generación, que es lo más maravilloso que me puede pasar. Lo que yo aprendí con ellos, yo no lo aprendí en la academia ni lo aprendí en Argentina. Son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es la academia y otra cosa es el ejercicio del hacer. Yo me hice en el periodismo empíricamente y eso yo lo digo con orgullo. Después me profesionalicé y porque siempre me gustó el tema, fui inquieto, me gusta el tema académico y quiero seguir auscultando en el tema académico, pero esa escuela es maravillosa. Entonces estoy en la mitad porque a su vez también detrás mío viene una camada empujando. Aquí estoy yo compartiendo diálogo con dos de esos periodistas que vienen empujando de abajo y yo siento que me muevo muy bien en esta parte de arriba y me muevo muy bien en esta parte de abajo. No sé si soy muy pretencioso al decirlo, espero que no suene como muy que esté alardeando de la situación, pero comparto que me siento muy privilegiado de estar en medio de esas dos generaciones, lo que conlleva también un reto grande, ¿no? El preservar cosas positivas de esa vieja escuela. No todo es bueno lo de esa vieja escuela, porque hay mañas también, cosas que no son buenas. Uno tiene que aprenderle a los buenos. Y no desentonar también en estas nuevas generaciones, en donde uno tiene que moverse sobre todo mucho ahora con el tema de las nuevas tecnologías, el periodismo digital, ahora hay mucho medio nativo digital y uno tiene que moverse ahí sin duda alguna. Si uno no está hoy en lo digital, no existe. Entonces digamos que para mí ha sido una posición privilegiada estar ahí como entre esas dos generaciones porque me permite moverme muy bien entre ambas generaciones. Claro que sí. Bueno, Juli, quedan muchas cosas en el tintero. La verdad que falta hablar porque también fue profesor en la parte académica. Me dio clases. ¿Le dio clases a usted? Sí, señor, sí, claro. Me daba deportes, profesor de deportes. Qué bueno. Sí, ahorita que regresé de Argentina, volví al Instituto de Telecomunicaciones INTEC. De hecho, por ahí estaba John Camilo ahorita. Sí, a John Camilo le di clase en tercer semestre, si no estoy mal. Sí, tercer semestre. Y volví al instituto, obviamente mucho más fortalecido, digamos, en esa parte académica. A mí me gusta mucho. Lo que pasa es que también es pasito a pasito, pero me gusta también compartir experiencias. Bueno, hay mucho por hacer y desde la academia también se puede hacer mucho. Ahí está John Camilo, un saludo para él, un buen prospecto de periodismo deportivo en Manizales. Lo único que le digo a John Camilo es que trate de, lo que le decía muchas veces a Juli, con Junior de pronto no lo he hablado tanto, pero de paso también se lo digo, no es dejar de querer y amar al Deportivo Pereira, pero sí es tratar de que se imponga un poco más a veces la razón que el corazón. El corazón siempre va a estar, la razón no siempre va a estar, y la razón es la mejor consejera a la hora de adoptar ciertas posiciones y criterios en torno a las situaciones que demanda el día a día de un equipo como Deportivo Pereira. Entonces lo mismo se lo digo a John Camilo en Manizales, que es muy hincha del Once Caldas, cosa que me parece muy bueno. Yo no soy enemigo de quien profesa al aire decir que es hincha de X equipo, yo soy hincha del Deportivo Pereira, pero a veces de pronto sí es mejor poner un poco más la razón en algunos conceptos. Pero esa experiencia de la docencia me gusta mucho y quiero también crecer en ese aspecto, pero ahí también vamos a ir lento, paso a paso. ¿Su papá también es profesor? ¿Su papá es profesor, Mauro? Sí, es que mi papá es licenciado en música, mi papá es profesor es más, mi papá ya está pensionado. Lo que pasa es que mi papá sigue trabajando como profesor, pero él ya está pensionado, él tiene, no sé, yo diría que casi 40 años en el ejercicio de la docencia, entonces por ahí también puede que exista ese bichito y esa vena de la docencia por mi lado. Qué bueno, una muy buena persona también, el papá de Mauricio Gómez. Cierro con este comentario de Nana Cardona, no es alardear, es ser afortunado, sí, estoy de acuerdo, y más que afortunado es ir escribiendo y buscando y haciendo su propio camino, que es lo que siempre ha hecho Mauricio Gómez Buritica, y por eso que lo quisimos invitar hoy. Dice Giovanni Pérez, ahora con el COVID-19 vamos a volver a escuchar más radio y en la mejor oportunidad
y es la mejor oportunidad de Mauricio Gómez, escucharlo y saber qué le pasa a nuestro equipo. Gracias a Giovanni Pérez por estar conectado. Junior, pues muchas gracias por acompañarnos en la Perla Deportiva, hombre. Muchas gracias, Juli, a Mauro, pero quiero preguntarle la última, Mauro. ¿Qué sentía al lado del Tato Sanín cuando todos el hincha se volteaba a cantar el taque? ¿Qué sentía Mauricio Gómez Buriticá? Orgullo de saber que a esa figura a la que todo el mundo reconoce era a la que yo le estaba comentando el partido. Es orgullo, la verdad. Es que, o sea, es una cosa grande, Yo le digo una cosa. Mucha gente, cuánto periodista en Colombia no daría por siquiera comentar un ratico, hacerle un comentario o un microcomentario al Tato Sanín en una transmisión? Y yo, gracias a la vida, al mismo Tato, a Caracol en su momento, que es una casa a la que quiero mucho porque me considero y me he considerado toda la vida caracolero, como oyente en su principio, gracias a todos esos factores, pues la vida me puso ahí y es un honor sin duda alguna. O sea, ¿qué siento? No, orgullo, 100% orgullo y un reto grande porque yo, por ejemplo, hoy comento al lado de grandes profesionales y le comento a un gran narrador como el Nietzsche Mosquera, pero yo siento que comento con el objetivo de ser cada día mejor para seguirle narrando a narradores de esta talla. Pero es un orgullo, 100% orgullo, Junior. Claro que sí. Juli. Junior, no, pues hombre, como le decía, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de la Perla Deportiva, como siempre cada 8 días, por esa gran producción y pues qué bueno estos espacios, gracias a la gente. Ya viene el gol, Luisito Pereira, Nana Cardona, Edwin Andrés Arenas, que dicen que un excelente programa. Eso es lo que queremos, destacar los buenos periodistas deportivos que tenemos en Pereira. Junior, muchas gracias. Gracias, Julio, un abrazo. Mauro, un abrazo, Dios lo bendiga, gran periodista. Y ahí al lado suyo vamos a aprender mucho también. Mauro, un abrazo, gracias. Gracias, Junior, por la invitación. Gracias, Juli. Gracias por el espacio. La verdad, me siento muy honrado porque por aquí han pasado grandes figuras del periodismo deportivo. Bueno, ya pasó por acá Tato, la semana pasada estuvo Marino, Danilo creo que ya estuvo, bueno, por acá ha pasado. Sí. Entonces, para mí es un honor que me tengan en cuenta. Espero no haber aburrido a la gente. Mucha gente pronto por ahí dirá, no sé pues si... Le voy a decir una cosa. ¿Será que, oiga, bueno, Mauro, ¿será que 104 comentarios qué quiere decir? Que están contentos, que están pendientes. Muchas gracias. A la gente, muchas gracias. Créanme que siempre he trabajado con mucho respeto, Juli, siempre. Respeto. Sí, me consta. Por la persona, ¿cierto? Por la persona. Respeto por la profesión y respeto por quien o a quien va dirigido ese trabajo a través del periodismo, como lo es la gente. Más allá de que a veces me pueda pifiar en un concepto o en un comentario o pueda tener muchos aciertos en otros. De esto se trata la vida, ¿no? De conceptuar, de la subjetividad. Somos sujetos, no objetos, entonces estamos sujetos a ser subjetivos y a tomar partido, así no queramos. Entonces, pero siempre va a ser con la mejor intención y apoyar la causa periodística y apoyar a Deportivo Pereira, criticar cuando tengamos que hacerlo con respeto y con un alto valor y una alta dosis de constructividad, si se me vale el término, y ser garantes también de que las cosas llegan bien. Así que esperemos, Juli, que podamos por mucho más tiempo estar haciendo periodismo, que es lo que nos gusta, en torno al periodismo deportivo y en torno a este Deportivo Pereira que esperamos algún día nos dé una alegría grande de ser campeón del fútbol colombiano. Amén, amén y amén. Ojalá que sea así. 1 hora 45 minutos ya de programa. Gracias, Giovanni Pérez, también por estar conectado. La verdad es que un gran aprecio por Mauricio Gómez Buriticá. Personalmente lo conozco, no solamente como profesional, sino que he tenido también la fortuna de conocerlo como personalmente. Cuando estaba empezando, siempre me le pegaba mucho, trataba de escucharlo, de verlo, de aprenderle mucho en los entrenamientos del Pereira. Creo que es una gran experiencia que puede vivir cubriendo las prácticas en la finca de los López, allí, pendiente siempre de su trabajo con la grabadora. Entonces creo que era el espacio para decirlo, para reconocerlo aquí en la Perla Deportiva. Y Mauro, no, muchas gracias, hombre, de verdad que
agradecerle, muchas bendiciones, un excelente profesional, una gran familia, se lo he dicho a Danilo Gómez también, una gran familia, me enorgullece que sean periodistas de Pereira, de la región y de la forma que son, porque creo que ese es el objetivo, ese es el único objetivo de este espacio con Junior, destacar, creo que a veces nosotros no nos destacamos nosotros mismos, entonces que este sea el espacio para hacerlo. Mauricio, muchas gracias. Gracias, Juli, y a todos, absolutamente a todos, muchas gracias a los que comentaron, a los que escribieron, y hasta una próxima oportunidad. Me gustó mucho la charla, espero que no sea la última vez que me inviten, Juli. No, para nada. El programa queda en el Facebook, bien puede ahorita lo puede compartir en su Facebook si quiere, eso es lo bueno, que queda aquí grabado y lo podemos ver en cualquier momento. Seguramente va a ser así. Gracias, Mauro, feliz noche, saludos a todos. Feliz noche, Juli, muchas gracias por todo. Muchas gracias a Mauricio Gómez Buriticá, el mago, un gran periodista deportivo de Pereira, a Junior Sánchez, otro gran periodista deportivo de Pereira, compañero de la Perla Deportiva, agradecerle también por estar siempre en este espacio, a todos ustedes, a la gente que nos acompañó en estas casi 2 horas con sus 111 comentarios, agradecerles por ustedes y la filosofía de la Perla Deportiva, que se las dejo también a ustedes. Reconozcamos las cosas buenas, la gente normalmente reconoce lo malo, resaltemos lo bueno, digámoselo a la otra persona, eso seguramente que le va a agradar y le va a caer muy bien. Gracias, buenas noches.